Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 24. Futuro inquietante. Capítulo 25. Alianza. Capítulo 26. Otro mese. Fuyuki, el día comenzó con un ambiente temprano y tranquilo, acompañado por el fresco del amanecer y el melódico canto de los pájaros, preparando el escenario para su habitual rutina diaria. Sus planes se centraban en ayudar a los estudiantes de último año con sus proyectos, un compromiso que pretendía honrar a pesar de todos los desafíos y equipos rotos que Issei no mencionó. Esto en lo alto del café se desarrolló en una escena caótica, con los estudiantes luchando por mantener el orden y electrodomésticos que no funcionaban aumentando el frenesí. Sin embargo, sin previo aviso, se encontró arrojado a lo que parecía un campo de batalla inminente, con Sakura, Rin y Ayako entrando simultáneamente en escena. Ubicado en la parte trasera, lanzó miradas burlonas a Rider, intentando descifrar sus intenciones. La mujer también había captado efectivamente la atención de casi todos los hombres, intensificando la tensión palpable. No sabía que trabajabas aquí. Por otra parte, comentó Ayako con una sonrisa irónica, te queda bien. Una expresión inexpresiva adornó el rostro de Shirou mientras miraba a la chica. Literalmente estuviste con Tosaka en Copenhague. No deberías sorprenderte si estoy trabajando en un establecimiento similar. Su mirada se movía entre ambas chicas, notando las sutiles miradas de Rin hacia Sakura. Esta última, antes tímida y nerviosa, ahora tenía un rostro inexpresivo. Reconoció ese rostro, pero desafortunadamente, este no era el mejor lugar para hacer preguntas. Muy bien, ¿por qué no entras? Hay una mesa para dos allí atrás. No te preocupes por Issei, él simplemente está feliz de verte, Tosaka. No pongas palabras en mi boca, Emilia. Su voz llegó de fondo antes de regresar a ocuparse de sus deberes. Estoy segura de que lo es, Emilia-kun. La chica de dos coletas resopló, caminando junto a él con el rostro claramente preocupado por algo. Pareces muy cercano a Sakura, tal vez ustedes dos, en una relación. Terminó su frase, la chica de cabello azul se estremeció a su lado, su comportamiento notado aún más por el pelirrojo. Extraño, conocía a Sakura desde hacía años y nunca la había visto interactuar con Rin anteriormente. Pero obviamente había alguna conexión entre ambas. Quizás ambas familias eran bastante cercanas, dado que todos pertenecían a un linaje de usuarios de hechicería. Sus antepasados también estuvieron involucrados en la creación del sistema del Santo Grial, lo más probable es que estos dos tuvieran alguna posible disputa entre ellos. Es un poco difícil de creer con Sakura dada su amable personalidad. Sakura es una amiga íntima mía. Nos conocemos desde hace años, ella visita mi casa con regularidad y pasamos mucho tiempo juntos. Hace más de unos pocos años, conoció a la chica poco después de ser secuestrado por Kiritsugu, y no estaría equivocado al decir que la conoció durante toda su vida hasta el momento. ¿Se conocen entre sí? Un poco. La chica suspiró, sin decirle nada a la Matou cuando pasó junto a ella, aunque escuchó su débil voz murmurar. Al menos es mejor que estar cerca de ese Shinji. ¿Eh? ¿Qué pasa con esta extraña tensión aquí? Comentó Ayako, tomando un par de fotografías de Shirou mientras él no estaba prestando atención, para su consternación. Vamos, solo sonríe para la foto, no todos los días te veo con esa ropa. Ayako, solo estoy jugando contigo, Emilia. La morena sonrió con una gran sonrisa en su rostro antes de acercarse a Sakura. Una conducta completamente opuesta a la que mostró Rin, una que hacía difícil ignorar. Hola, gusto en conocerte. Soy Mitsuzuri Ayako, esta cabeza densa y yo somos parte del club de tiro con arco. ¿Cómo te llamas? Sakura quedó desconcertada por el resplandor del rostro de la extraña chica, no se perdió lo cerca que estaban estos dos. Extraño, nunca lo escuchó hablar de ella antes, aunque Shirou rara vez hablaba de su día en la escuela y en su mayoría mantenía las cosas vagas. Matou, Sakura. A pesar de estar desconcertada, respondió con voz silenciosa. ¿Matou? El nombre inmediatamente hizo sonar una campana en la mente de Ayako. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo trazar las líneas entre las dos personas, especialmente con el tono del color del cabello. ¿Estás relacionado con Shinji? Señalando con el dedo, exclamó en shock mientras Sakura asentía vacilantemente con la cabeza. Ese sí, él es mi hermano. Ese sórdido en realidad tenía una hermana tan linda como tú. ¿Y tú eres la novia de Emilia?
No es de extrañar que siempre esté tan irritable, tienes buen gusto, ¿por qué tuviste que ocultármelo, Emilia? Cuando la cara de Sakura se puso roja ante sus bromas, Shirou se frotó las sienes. Así que viniste aquí para ver a este tipo, ¿verdad? Únete a nosotros para tomar una copa o dos, no te preocupes, yo cubriré la cuenta. Joder, eres tan tímida y todo lo contrario de ese tipo, dime, cualquier historia vergonzosa sobre él que pueda usar como chant, quiero decir, para bromear. Me ha estado poniendo de los nervios con la frecuencia con la que nos sigue vigilando a mí y a las otras chicas en el club y necesito algo mejor que simplemente darle una paliza. No creo. Ah, tú también pareces tener más o menos mi edad, así que no pasará mucho tiempo antes de que vayas a la escuela secundaria o Murahara, así que aprovechemos la oportunidad para conocernos. Abrumada, esa se convirtió en la sensación que sintió al enfrentarse a la extremadamente amigable Ayako. Tan adelante que olvidó por completo la sensación de picazón en su corazón cuando vio lo cerca que estaba la chica de Shirou. Sin siquiera dejar que la hija Matou diera una respuesta, tomó la mano de la niña y la arrastró hacia la mesa donde Rin miró por la ventana con una expresión extraña en su rostro. Sakura volvió a mirar al chico, sus ojos le rogaban que hiciera algo, pero la única respuesta que obtuvo fue un pulgar hacia arriba similar a lo que Rider le mostró. Tú tampoco, senpai. Cuando las dos chicas se dirigieron a sus asientos con Rin esperándolas, una expresión extraña en su rostro cuando Ayako trajo a Sakura. Shirou se giró para mirar a Rider y obtener una explicación de por qué trajo a Sakura aquí en primer lugar. Si fue decisión de esta última, entonces podría entenderlo. Pero para su sorpresa, la mujer no estaba a la vista ni estaba presente en el asiento en el que se había sentado antes. ¿A dónde fuiste? Estoy aquí, susurró sensualmente una suave voz de mujer detrás de él, enviando un delicioso escalofrío por su columna y haciéndole cosquillas en los oídos con una melodía encantadora. La inesperada expresión hizo que el niño estuviera al borde de un salto sobresaltado, la repentina intrusión interrumpió momentáneamente la cadencia rítmica de los latidos de su corazón. Med, exclamó, dándole a la mujer una mirada entrecerrada porque sintió que lo hizo a propósito. A decir verdad, estuvo un poco preocupado durante todo este tiempo libre sobre si Rider se llevaría bien con Sakura. Esas dos nunca se han conocido y, en primer lugar, Sakura en general no es la persona más cálida con los extraños. Él solo quería que hubiera alguien que pudiera hacerle compañía y protegerla en caso de que él no estuviera allí, ahora mirando la mesa de tres chicas en el fondo hablando entre sí, a pesar de que Rin y Sakura no habían pronunciado una palabra. Entre sí después y dejaron principalmente a Ayako para hablar y hablar. No saltes así sin decírmelo. Me darás un ataque al corazón si sigues así. Se dio unas palmaditas en el pecho, calmando los latidos de su corazón mientras la servant miraba alrededor de la tienda y a él con curiosidad. Este lugar parece muy único. Dijo con el mismo tono de voz que lo hizo suspirar, sabiendo las intenciones detrás de esas palabras. No tienes que mentirme, Med. Este lugar se queda corto en muchos aspectos. La preparación apresurada y los numerosos equipos que funcionan mal debido a un mantenimiento negligente. Es nada menos que un milagro que todo haya funcionado sin problemas. No podía ignorar las miradas persistentes de los estudiantes que aún estaban atendiendo a los clientes, acompañadas de susurros y expresiones aturdidas. Los chicos, en particular, parecían paralizados por la belleza de Rider, tal vez incluso con incredulidad y curiosidad por su identidad. Sin embargo, pareció darse cuenta y una vez más tomó asiento, ocultando su figura de miradas indiscretas. Sorprendentemente, a Shirou no le molestó la presencia de su servant. En cambio, le hizo sonreír al verla comportarse más extrovertida y menos reservada con él. Aunque sutil, el progreso fue evidente. ¿Por qué trajiste a Sakura aquí? Preguntó, confiando en que sus compañeros de clase se encargarían de la cocina mientras él ocupaba el mostrador por un rato. Me mantengo fiel a mis órdenes de protegerla, pero también soy un servant que necesita estar cerca de usted en todo momento, maestro. Esta parecía la mejor solución posible que se me ocurrió, su voz resonó en su mente, y una vez más, casi saltó ante la inesperada comunicación telepática. Estás haciendo esto deliberadamente, ¿no es así? Dijo principalmente y luego preguntó. Sabiendo muy bien que esta mujer es más traviesa de lo que su personalidad la retrata. La única respuesta que obtuvo fue un ligero encogimiento de hombros con indiferencia, actuando inocentemente como si ella no entendiera de qué estaba hablando. Había muchos detalles que todavía ignoraba sobre los servants y las habilidades que poseían.
Si el sueño que había visto hace un par de días tenía que indicar algo, entonces simplemente le demostraba que todavía era muy necesario que aprendieran a convertirse en un maestro adecuado. Por ahora, añadió la telepatía a la lista de beneficios especiales disponibles para él. Por cierto, dado que Rin está aquí, ¿no te preocupa que ella pueda descubrir que eres un Servant? Por mucho que le gustara lo abierta que era a la hora de salir con su cuerpo físico. Todavía quería ser lo suficientemente consciente como para que cualquier persona versada en hechicería y maestro potencial no se diera cuenta tanto de su verdadera identidad como de su estatus como maestro. Lo sé. Tendré cuidado, pero no creo que ella vaya a notar nada por ahora. Hizo un gesto al trío en la parte de atrás. Ayako era la vida del grupo mientras intentaba crear un ambiente entre ambas chicas. Rin, mientras intentaba mantener una cara normal, no pudo ocultar la incomodidad y Sakura no había mirado a nadie más que a la taza sobre la mesa. Esa chica se está esforzando demasiado. Ese es el tipo de persona que es Ayako. No se detendrá hasta que esas dos empiecen a divertirse. No pudo evitar reírse, contento de ver a esos tres juntos. A pesar de la popularidad de Rin en la escuela con su reputación muy apreciada por los estudiantes en general, nunca se la vio interactuando con nadie más de lo necesario. Desde el fondo, la había visto llegar temprano, asistir a todas las clases con calificaciones casi excelentes y salir tan pronto como sonó el timbre. No es que fuera particularmente fría con nadie, solo que la gente parecía sentirse bastante intimidada por ella por alguna razón a pesar de su perspectiva social. No es que él alguna vez entendiera ese tipo de mentalidad, incluso sabiendo que ella era Magus, nunca puso ningún tipo de precaución dentro de él. Temía los puños de Baced mucho más que cualquier tipo de magia que Rin ejerciera. Incluso recordar el impacto detrás de esos ataques lo hizo ponerse verde y mareado. No es diferente de ser atropellado por un camión que va a toda velocidad, esa aterradora mujer gorila. La única amiga con la que Rin ha salido constantemente es Ayako, hasta donde recuerdo. Sakura, apenas sé mucho sobre su vida en la escuela, aunque desde fuera es bastante reservada, por lo que tener a alguien como Ayako cerca es bueno para ellas. Dijo que mientras limpiaba los vasos en el fregadero, Rider se sentó a su lado y observó a las chicas. ¿Qué pasa con tu relación con ellas, maestro? Ella preguntó de la nada. Él le dio una mirada extraña. Bueno, eso es fácil de responder, Rin y yo apenas podemos ser llamados conocidos ya que nuestras interacciones básicamente se reducen a saludar todas las mañanas. Ayako es muy amigable con todos, aunque está claro que lo está intentando para ganarme favores y llevarla conmigo en una de mis patrullas nocturnas. Y para Sakura, ella es una amiga cercana a quien estoy cuidando. ¿Amigos? ¿Conocidos? Incluso con los ojos vendados, se dio cuenta de que la mujer levantó las cejas y lo miró con curiosidad con una pequeña inclinación de cabeza. En cuanto a Rider, sabía que había algunos tornillos flojos con su maestro, pero esto realmente le dio ganas de suspirar. Incluso con su visión bloqueada, podía percibir las muchas señales y pistas descaradamente obvias dejadas por esas chicas. Esa chica Rin, aunque silenciosa, lanzaba algunas miradas en ocasiones a su maestro y otros indicios de su comportamiento a su alrededor no pintaban la actitud de un conocido. Por supuesto, tampoco se sentía como un amor genuino, al menos aún no había llegado a ese punto. La morena por su parte había sido muy obvia, no buscaba una mera amistad y guardaba algunos sentimientos por él, de eso estaba segura. En cuanto a Sakura, solo existía una delgada línea de cordura que le impedía simplemente tomarlo. Ese deseo crecía desenfrenado cada vez que bajaba la guardia, ya sea durmiendo cuando ella venía a despertarlo o saliendo del cobertizo sin camisa. Como él nunca notó esas señales era un misterio tan grande para ella como la verdadera magia. «Usted está muy ciego, maestro», dijo la de los ojos vendados. Respondió al instante, lanzando una mirada seca a la belleza de cabello púrpura. «¿Y exactamente cómo estoy ciego?» La Servant permaneció en silencio por unos segundos, considerando contarle estos hechos en la cara. Pero desafortunadamente, la probabilidad de que él ni siquiera los tomara en serio era alta y ella no quería que malinterpretara las intenciones de Sakura. Aunque Rider no tiene idea de por qué esa chica se comportó así, debe haber una razón detrás de ello. Entonces, en lugar de responderle, sacó a relucir otro asunto que llamó su atención. Esas chicas no son las únicas magos en el café. Exclamación de cierre. El sudor frío comenzó a acumularse en la frente de Shirou ante la respuesta de Med antes de darse la vuelta para mirar alrededor del mostrador y encontrar a una persona parada allí. Era la figura encapuchada con la que había hablado anteriormente.
La misma chica que tenía aproximadamente su edad, que poseía rasgos llamativos a pesar de que la mitad de su rostro estaba oculto por el trozo de tela. Shirou casi sintió que su corazón se detenía cuando no se dio cuenta de que la chica se acercaba al mostrador sin siquiera hacer un sonido. Mientras miraba de reojo, Ryder una vez más no estaba a la vista. El espíritu heroico lo ha dejado solo para interactuar con esta persona. Todavía estoy aquí, dijo, y su voz llegó con fuerza a su mente. Ya que ella mencionó que la otra parte era un mago, tal vez fue por eso que desapareció. Desafortunadamente, Shirou nunca obtuvo una respuesta a su pregunta ya que la joven seguía mirándolo severamente. No me digas que se enteró. Ese era el peor de los casos, lo último que quería era que la noticia de que un Servant ya había sido convocado para difundirse entre la población de magos en Fuyuki. Con la guerra del Santo Grial a la vuelta de la esquina, esperaba que hubiera más presentes. Bacet ya estaba presente y la presencia de esta mujer terminó reforzando esa idea. ¿En qué puedo ayudarte? A pesar de su estado de estrés, Shirou mantuvo una conducta educada, combinando profesionalismo con cortesía mientras examinaba a la chica. Más allá de su atuendo, una inquietud se apoderó de él, una sensación indescriptible persistiendo bajo la superficie. Lamento molestarte pero estaba tratando de llamar tu atención pero parecías ocupado así que vine aquí, dijo ella tímidamente, su tono lo tomó completamente desprevenido. Esperaré, lo siento, estaba impaciente. Está bien. Él respondió apresuradamente, ver a la chica disculparse más lo hizo sentir realmente mal. Es mi culpa, estaba demasiado distraído. No tienes que disculparte. Puedo ver que el lugar está muy ocupado y lo entiendo. Eres demasiado educada. Solo estoy exponiendo hechos. Los dos siguieron yendo y viniendo, haciendo que Weber mirara hacia atrás confundido por lo que estaba sucediendo allí. Al ver que esta conversación no iba a ninguna parte y temiendo que hiciera que el aire entre ellos fuera más incómodo, Shirou decidió que sería mejor dejarlo pasar y preguntarle a la chica qué quería. Sí, quería pedir otro Rarin Raspberry Macchiato. Tarta de queso con tucán tropical, batido de matcha meow mix y una galleta con ralladura de rayas de cebra, enumeró un postre tras otro hasta que se dio cuenta de que prácticamente había pedido la mitad del menú. Su preocupación inicial se convirtió en una nueva preocupación, incluso Fujine no consumía tanta comida y azúcar. O tanto esta persona como ese hombre de allí eran increíblemente golosos o ella tenía un gran apetito. ¿Están seguros de que ustedes dos podrán comer todo esto? A menos que quieran que se los empaque. Sus ojos brillaron cuando ella miró algunos platos de postre que salían de la cocina, predominantemente pasteles y postres que él había elaborado en abundancia antes. A pesar de su oferta de empacar el exceso, ella sacudió la cabeza y su respuesta sugería un apetito inesperado. Sintiendo remordimiento por sus sospechas anteriores, decidió disculparse a su manera. Entregándole una caja, la colocó sobre el mostrador y se dirigió a ella con sinceridad. Acabo de recordar que tenemos demasiadas piezas sobrantes de nuestro servicio anterior y muchos pasteles que debemos vender o desechar rápidamente. ¿Te gustó mi comida, no? Gray dudó al principio pero asintió. Entonces, ¿qué tal esto? Te daré un regalo especial, unos cuantos trozos de pastel extra y la mitad de todo lo que pediste gratis. No tienes que sentirte presionada a comerlo todo. Disfrútalos cuando quieras. Sus ojos muy abiertos transmitían incredulidad y gratitud, abrumándolo a pesar de su exterior bastante estoico. Sé que mis recetas son buenas, pero nunca esperé tal reacción de nadie más que de Fujine. ¿La torre del reloj no tiene panaderos competentes? Esta comprensión asestó un duro golpe a su percepción de la organización. Gray no había anticipado mucho de este lugar. Después de pasar su tiempo en el centro de Londres bajo la guía de Weber, se acostumbró a las tareas diarias de comprar alimentos y pan todas las mañanas en la tienda más cercana. Aunque Japón, particularmente Fuyuki, la sorprendió, estaba intrigada por la apariencia exterior del café. Al entrar, recordó haber presenciado una escena caótica, pero decidió dejarla en manos de quienes administraban el establecimiento. El primer bocado la sorprendió y dejó a la niña con ganas de más, aunque al principio dudó en acercarse al niño. Sin embargo, cuanto más la ignoraban, más se irritaba una parte de ella hasta que, sin siquiera darse cuenta, Guy se encontró frente al chico de ojos dorados. Es seguro decir que era amable. Rápidamente se hizo obvio que él no era alguien que aceptara una disculpa de su parte. El conocimiento de que él fue quien cocinó y horneó todo esto hizo que su impresión de él aumentara aún más.
Miré hacia otro lado por un minuto y regresaste con una torre de cajas, comentó Weaver, observando el regreso de su aprendiz con una sonrisa gigante. Esta es la primera vez que te veo comer tanto. Obtuve todo esto gratis, dijo con un tono optimista e imperceptible. ¿Eh? ¿Te lo dio así? Su reacción a su declaración la hizo confirmarlo una vez más. Déjame echar un vistazo. El hombre abrió la caja, mirando el interior con los ojos entrecerrados cuando olió por primera vez algunos de los pasteles y los observó de cerca. Gray, mirándolo desde su asiento, primero se quedó sin palabras ante sus acciones antes de darse cuenta de lo que estaba tratando de hacer. No creo que esté envenenado, señor. Desafortunadamente para ella, el escepticismo todavía aparecía en su rostro. Podría haber una bomba adentro. No creo que él siquiera sepa que eres un mago, puede que ni siquiera lo sea y solo tenga el nombre. A pesar de ser nueva en el mundo sobrenatural en general, su tutela bajo Weaver le dio algunos conocimientos básicos sobre ciertos individuos del pasado. Muchos de ellos son los maestros de la Cuarta Guerra del Santo Grial y específicamente el Magus Killer. Solo escuchar algunas de las acciones cometidas por esa persona hacía difícil asociar al amable chico con él de alguna manera. Además, el pastel es demasiado pequeño para que quepa una bomba. Dijo mientras tomaba un sorbo de su segundo vaso de batido. Nunca se sabe, la tecnología ha avanzado mucho y no está de más ser cauteloso. ¿Cuán paranoico estaba su mentor con este chico solo porque compartía el nombre de Emilia? A medida que el reloj avanzaba y se acercaba la noche, Weaver comenzó a ceder mientras su dolor de cabeza crecía debido a la persistente paranoia. Continuó observando al niño mientras contemplaba si abrir las cajas o guardar la golosina para la próxima vez. Tal como ella aludió, la imagen del Magus Killer simplemente no encajaba con el niño. Fue muy amable y sonrió al interactuar con cada cliente. Ningún aspecto le recordaba a ese asesino a sangre fría, todo lo contrario, comportamiento y personalidad que lo hacían sentir aún más como un tonto. Este viaje a Japón lo volvió demasiado cauteloso y afectó su juicio, necesitaba calmarse. Supongo que es hora de irnos, no deberíamos hacer esperar a los Mkenzie. Notó como la heredera Tosaka entablaba una conversación con una morena, Weaver reconoció que ese no era el momento oportuno para tales discusiones, considerando que el segundo dueño no lo había reconocido. Al acercarse al mostrador, encontró a Shirou todavía presente y, sintiéndose arrepentido, se acercó con una pequeña sonrisa. Buenos días. Gracias por las cajas que le diste a Gray. Fue muy amable de tu parte. Respondió, sintiendo el temblor de antes de haber casi desaparecido. Su trauma pasado ya no muestra su fea cabeza mientras conversa con el pelirrojo. No fue nada. Solo se lo di ya que tenemos mucho en la cocina, y de todos modos se habría desperdiciado, respondió Shirou, me alegra que le haya gustado, si quieres más en el futuro entonces no dudes en encontrarme en otro lugar llamado Copenhague. Hoy solo trabajé aquí para un evento de clase. Gray caminó alrededor de Weaver para enfrentar a Shirou, con un puchero inusualmente lindo en su rostro, me dijiste que esos pasteles que me diste eran de sobras que no podías vender antes. Una sonrisa descarada se formó en su rostro, y se sonrojó al verlo. Lo siento, mentí. La chica volvió a lanzarle una mirada ligeramente severa, pero eso la hizo más linda. No es necesario que hagas eso, lo pagaremos la próxima vez. Me alegra saber que habrá una próxima vez. Añadió. Te estaré esperando entonces en Copenhague. El ambiente es diferente y mucho más relajante, estoy seguro de que te gustará. De hecho, cuanto más hablaba, más convencido se volvía Weaver de su juicio actual. Este chico no tenía ningún parecido con el Magus Killer, probablemente solo alguien que compartía el mismo apellido. Me di cuenta de que había sido un poco descortés anteriormente y ni siquiera pude presentarme. Soy Weaver Velvet. Encantado de conocerte. Extendió su mano que Shirou estrechó con gusto. Somos nuevos en esta ciudad y vinimos a pasar un tiempo durante nuestras vacaciones. Esta es mi discípulo, Gray. Me aseguraré de pasar por el establecimiento más a menudo. La comida es increíble, una de las mejores que he probado. Break. Una hora más tarde. ¿Ves? No fue tan malo como lo pintaste y no morimos. Afuera del café, tanto Weaver como Gray se despidieron del chico pelirrojo antes de regresar a su destino. He notado que has estado respondiendo bastante por él. ¿Debería preocuparme que haya logrado ganarse tu confianza solo a través de la comida? Es sinceramente sorprendente, debo decir. Pero, de nuevo, no puedo criticar tu gusto. Su cocina sabe a la par del chef personal de Reines, incluso mejor. Pero estoy divagando, y eso es lo único que importa.
Gray permaneció en silencio, sin siquiera negar su pequeño chiste acerca de que algunos platos la conquistaron mientras ella comía una de las delicias. El dúo recorrió la ciudad, pasando por calles antiguas que guardaban recuerdos para el hombre mientras observaba los muchos cambios a su alrededor. De hecho, Fuyuki se había mantenido prácticamente igual, y los vecindarios más alejados del centro conservaban la misma estética. Cuanto más se acercaba a su destino, más nervioso se ponía. El mago aún recordaba el primer día que conoció a la pareja de ancianos. Informados de que eran extranjeros canadienses que se habían establecido en Japón desde hacía algunas décadas, tuvieron un hijo que perdió contacto con ellos y dejó un vacío en sus corazones, debilidad que él aprovechó sin dudarlo en el pasado. Ahora que lo pienso, fui bastante tonto en aquel entonces. Solo para evitar pagar un hotel, aproveché la miseria de estas personas y les lavé el cerebro haciéndoles pensar que yo era su nieto que vino aquí de visita. Pero también agradezco haberlo hecho, ya que estoy seguro de que me quedé en un hotel, me hubieran dado un tiro en la cabeza a las pocas horas de venir aquí. Se rió entre dientes, un pensamiento morboso pero que tenía sentido al favorecer a los concursantes presentes durante esa guerra. Debe estar feliz de verlos de nuevo. Lo he visto enviando bastantes cartas a la misma dirección en Fuyuki, así que se ha mantenido en contacto con ellos, ¿no es así, señor? Sí, lo he hecho. Y para ser honesto, incluso con eso, todavía me siento bastante nervioso. Esta gente ha hecho mucho por mí, y aquí vuelvo otra vez, aprovechando su generosidad una vez más. Mientras se acercaba a la casa, Weaver se detuvo cuando encontró a un anciano caminando por la calle. Sosteniendo una bolsa de comestibles con la cabeza llena de más pelo blanco del que recordaba, algunas arrugas más y una postura ligeramente inclinada. El tiempo comenzó a alcanzarlo, y la sola vista hizo que Weaver soltara un suspiro de desánimo. A pesar de haber visto y experimentado innumerables tragedias y eventos caóticos como mago, esta vista por sí sola impactó enormemente sus emociones. No es como si pudiera ayudarlos en ese sentido, lo mejor era mantenerlos lo más lejos posible de cualquier elemento relacionado con la magia y no ponerlos en problemas no deseados. Déjame ayudarte con eso. Antes de que pudiera anunciarse al hombre mayor, alguien más se le adelantó. ¿Qué te dije acerca de levantar cosas pesadas como estas sin ayuda, Glenn? ¿Quieres que te arrastre al hospital por dislocarte el hombro otra vez? Una mujer bastante traviesa, de cabello y ojos castaños, que vestía una camisa amarilla a rayas negras con un chaleco abierto encima. Se quedó allí, con la mano extendida con la intención de ayudar al anciano, pero ahora se preguntaba torpemente qué debía hacer. ¿Sería de mala educación por su parte entrometerse? Taiga-chan, te dije que fue un desafortunado accidente. Puedo manejar esas cosas por mi cuenta. Solo porque Marta no se sienta bien últimamente no significa que yo también esté enfermo. Deja de ser terco. De hecho, fue muy persistente en ayudar al anciano, admirable y linda en cierto modo. No es que se lo diría en voz alta a un extraño, incluso su aprendiz le daría una mirada extraña si esas palabras salieran de su boca. Todavía no le quedaban palabras, Gray lo observaba a él y su siguiente curso de acción, mezclándose con el fondo mientras destacaba como un pulgar dolorido. Quizás fue para mejor, por lo que parece estaban bajo buen cuidado. Cerrando los ojos, el hombre respiró hondo mientras su mano extendida volvía a bajar. Señor. Regresemos, no molestemos a... Antes de que pudiera irse, una mano apareció de la nada y lo agarró por los hombros. ¿Eh? Oye, has estado mirándonos por un tiempo, ¿tienes algún asunto con el viejo? La voz de esa mujer sonó detrás de él, dándose la vuelta, Weaver se enfrentó a quien escuchó a Glenn llamar Taiga. Más alta que Gray y un rostro que le resultaba muy familiar ahora que lo veía mejor. Ella me resulta familiar, no solo eso, la forma en que habla. Pareces familiar. Dijo la mujer, haciendo un paralelo con sus pensamientos en voz alta. Él lo mira cada vez más intensamente mientras ella lo mira desde diferentes ángulos. Qué raro, no pareces japonés, y habría recordado haber conocido a alguien tan alto como tú. Ella no fue la única que le prestó mucha atención. Weaver. Glenn susurró en la parte de atrás, el nombre pronunciado con incredulidad y alegría, los labios temblando hacia arriba mientras miraba a la persona que casi no había reconocido. ¿Eres realmente tú? Por supuesto, Glenn no lo reconocería, se dio cuenta de que su yo actual se veía demasiado diferente a su yo más joven. Aparte del cabello, solo su altura había crecido excepcionalmente. En las cartas que intercambiaron nunca adjuntó ninguna fotografía suya.
En más de una ocasión barajó la opción de volar a la pareja a Londres y comprarles una casa en el campo donde pudieran vivir tranquilos. Casi siguió el plan cuando escuchó las noticias sobre la próxima Quinta Guerra del Santo Grial y no estaba dispuesto a ponerlos en peligro. Pero Glenn y Martha rechazaron sus sugerencias en las cartas, afirmando que estaban contentos viviendo en Fuyuki. Pero incluso ahora, más que nunca, no podía dejar de lado esa preocupación persistente. Tenía que mantenerlos a salvo. Extendió sus manos hacia Gray, este último asintió y colocó una de las cajas de pasteles. ¿Quién más puede ser aparte de mí? Cumplí mi promesa y volví de visita, y traje algunas delicias. Espero que a ti y a Martha les guste. Haciendo un gesto a la chica que estaba a su lado, esta es Gray, es como mi discípula y asistente. Aunque intentó contenerlo, el anciano no pudo ocultar los ojos llorosos. Jajaja, por un segundo pensé que Martha y yo nos convertimos en bisabuelos. Él se rió entre dientes, una risa compartida por Weber también. Ah, qué grosero de mi parte también, esta mujer de aquí es Fujin. Ah. Ahora lo recuerdo. Pensilvania. Una palma bastante fuerte golpeó la espalda de Weber, la fuerza casi lo hizo caer al suelo. Su ceño se transformó en shock cuando la morena le señaló con el dedo. Eres ese niño débil de antes que no podía correr. ¿A quién llamas débil? Por primera vez en mucho tiempo, una expresión nerviosa cubrió su rostro mientras le gritaba a la enérgica mujer. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Luego lo golpeó de la nada, su rostro reemplazado por la imagen fantasmal de una joven adolescente de secundaria con una cola de caballo que había conocido hace mucho tiempo. Una chica testaruda que no dejaba de ayudar a la gente, arrastrándolo a escenarios ridículos solo para atrapar a un ladrón de vino y salvar a un perro. Él la señaló, su sonrisa opuesta a sus dientes rechinando uno contra el otro, principalmente debido al dolor detrás de su bofetada. ¿Qué tan fuerte era esta mujer? Tú. Ah, tú también me recuerdas. Taiga respondió con más energía, sus ojos brillaban hasta el punto de que incluso Guy se sintió incómodo y se alejó del dúo para dejarles tener su momento. Jejeje, mira eso, esta vez aprendiste a hablar japonés. Los recuerdos continuaron inundando, ella no había cambiado en lo más mínimo. Break Mansión Matou. Dentro de los confines de las paredes, en la vieja cripta infestada de gusanos y con miles de esas criaturas, se encontraba la solitaria figura de Zouken. Rostro desprovisto de otras emociones que la pura concentración en la tarea que pronto llegó a su fin. Habiendo permanecido en silencio durante unos minutos más antes de que los gusanos del centro se alejaran, mostrando un círculo de invocación intrincadamente diseñado. El mismo que usó en el pasado, con pocos altercados por su parte, ya que no tenía otro propósito que convocar a un servant sin mucho problema. Es desafortunado que un niño tonto ni siquiera pueda usarlo. Mantener el nombre de mi familia y aún así no poder usar la magia más básica, qué tan bajo hemos caído. Aunque su voz sonaba abatida, no detuvo una sonrisa retorcida que previamente envió un escalofrío por la columna de Shirou para emerger. Afortunadamente todavía tengo a esa niña. Esperemos que pueda disfrutar de sus pequeñas vacaciones, es hora de retomar mi trabajo una vez más. Había conseguido su pequeño momento de paraíso, ahora era el momento de volver a la realidad. La guerra del Santo Grial estaba a la vuelta de la esquina con la mitad de los maestros ya presentes y hasta el momento solo faltaban 3 candidatos. No es que estuviera dispuesto a esperar, jugar limpio era un juego de tontos. Con un golpe de su bastón, los gusanos se dispersaron y algunos de ellos regresaron a su cuerpo. Su atención se centró en la criatura que estaba lejos de su hogar y se dirigió de regreso a la casa de Emilia. Envió una simple orden mental, su sonrisa creció como si ahora fuera solo cuestión de tiempo. Te lo dije, muchacho, te guste o no, serás tú quien la traiga de regreso a mi puerta. Fuyuki, mi cabeza, reclinada contra el sofá de su sala de estar, Rin contempló distraídamente una fotografía recientemente tomada en la que aparecían ella, Ayako y Sakura, todas vistiendo sus uniformes escolares en el parque. Ayako había capturado la instantánea después de que salieron del café, y su amiga optó por pasar un rato libre con ambos. Fue una experiencia novedosa para la joven Magus. La primera vez que salió con una amiga, bueno, ¿a quién engañaba? De todos los miembros de la escuela, Ayako era fácilmente la única amiga con la que realmente disfrutaba pasar tiempo. Todos los demás eran, en el mejor de los casos, compañeros de clase y conocidos. La mayor parte de su tiempo libre lo dedicaba a estudiar y mejorar su hechicería.
Se ve mucho más animada últimamente, y todo comenzó desde que ella y Shirou comenzaron a salir, creo, reflexionó Rin en voz alta, reflexionando sobre la nueva energía que Ayako parecía poseer, al menos más de lo habitual. Era un misterio cómo esa chica y Emilia Shirou lograron llevarse así. Desde la perspectiva de Rin, los dos apenas tenían nada en común y parecían opuestos el uno del otro. Incluso bromean entre ellos. Ayako incluso mencionó que tiene una lengua afilada. En serio, Rin se calló, contemplando el comportamiento inusual que observó con Shirou en comparación con el descrito por la morena. A pesar de su interacción limitada, Rin creía que había adquirido una buena comprensión del tipo de persona que era Shirou a través de sus interacciones ocasionales cada vez que se cruzaban. Después de todo, tenía reputación de conserje de la escuela, y a menudo se le encontraba en los salones del club reparando máquinas y equipos viejos y averiados. No es que Rin pensara que era apropiado. La escuela debería haber sido responsable de dicho mantenimiento y contratar profesionales en lugar de depender de los estudiantes para ahorrar dinero. ¿Y qué pasa con él y Sakura? Añadió, otro gato que la sacó del circuito. El hecho de que él y Sakura parecieran bastante cercanos era desconcertante por decirlo menos, especialmente considerando el comportamiento tranquilo habitual de Sakura. No pudo evitar sentir que se había estado perdiendo gran parte de lo que sucedía a su alrededor. Una sensación que no disfrutaba en lo más mínimo, haciéndola sentir como una tonta por lo sorprendida que estaría mientras los demás se comportaban como si ya lo supieran. No se trataba solo de asuntos relacionados con los de su escuela y Sakura, recostada en el sofá, reflexionó sobre los acontecimientos del día, sus pensamientos vagando hacia la inminente guerra del Santo Grial y la serie de monstruos que asolaban a Fuyuki. La presencia de un agente que buscaba al responsable de los incidentes solo aumentó su estrés. Pero fue bonito. No me importaría volver a hacerlo en el futuro, reflexionó en voz alta, echando un último vistazo a la fotografía que tenía en la mano. A pesar de su complicada relación con Sakura, Rin no podía negar que pasar tiempo con ella y Ayako tenía sus méritos. En el fondo, sabía que lo que había sucedido en el pasado era por el bien de Sakura, pero no podía deshacerse del sentimiento de culpa que persistía en la decisión tomada por su padre. Perdida en sus pensamientos, la maga de dos colas no se dio cuenta de que sonaba el timbre hasta que un golpe fuerte la sacó de su contemplación. ¡Ah! Sorprendida, se cayó del sofá, frotándose la cabeza mientras maldecía en voz baja. Maldita sea, ¿quién podría estar molestándome un domingo? Apuesto a que no es otro que ese falso sacerdote, solo está aquí para hacerme perder el tiempo. Rin refunfuñó, molesta por la interrupción. Se puso apresuradamente la ropa y las zapatillas, se dirigió a la puerta con expresión irritada y la abrió con fuerza. Sacerdote estúpido, te dije que no me molestaras en Domin. Sin embargo, sus palabras murieron en su garganta cuando se encontró cara a cara con dos personas conocidas paradas en su puerta. ¿No son ellos los dos clientes que vi en el café recientemente? Se preguntó Rin, sorprendida por la presencia de estos dos en lugar de la persona habitual que tenía la costumbre de molestarla solo por diversión. De él salió un hombre alto con el pelo largo hasta la cintura, un abrigo largo que parecía caro con un olor a cigarrillo. Al lado del hombre, había una figura más pequeña, una que desde su punto de vista podía decir que era una mujer con cabello gris, pero aparte de eso, la mayoría de sus rasgos estaban ocultos. Buenos días, Tosaka Rin. Soy Waver Velvet. Creo que teníamos una reunión programada para hoy, ¿no? Su voz rompió el silencio, provocando que la mente de Rin corriera a 100 millas por segundo. Tan pronto como escuchó su nombre, una ola de pánico y vergüenza la invadió, su rostro se contrajo en una fea mueca mientras sus mejillas se sonrojaban. La comprensión de que casi había insultado y faltado el respeto al hombre, a quien había confundido con otra persona, la llenó de vergüenza. Waver, por otro lado, agitó las manos con torpeza. Si este es un mal momento para ti, entonces lo entiendo perfectamente y estoy dispuesto a regresar en otro momento. Su frase fue interrumpida abruptamente cuando Rin cerró la puerta de golpe, su vergüenza evidente en su rostro con un fuerte bam, casi haciéndolo caer de bruces por tercera vez desde su llegada a Fuyuki. Dame un minuto, por favor. La voz de Rin temblaba de vergüenza mientras se reprendía a sí misma por su error. Corriendo a su habitación, se cambió de ropa torpemente y accidentalmente derribó jarrones en su prisa. Después de recomponerse, Rin regresó a la puerta y respiró hondo. ¿Puedes hacer esto, Rin?
Puedes salvar esta situación, murmuró para sí misma antes de abrir la puerta para encontrar a Weaver pacientemente sentado en la escalera mientras encendía un cigarrillo, pareciendo confundido y divertido por el giro de los acontecimientos. Por favor, perdóname por el desaire anterior, estaba demasiado distraída con mi proyecto anterior y no pude recuperarme a tiempo. La voz de Rin temblaba de nerviosismo mientras esperaba la respuesta del hombre. Sin embargo, en lugar de una reprimenda, fue recibida con una cálida risa que la tomó por sorpresa. Está bien, estás en una edad en la que es normal salir con amigos y divertirte toda la noche. Él recordó. Rin sintió la necesidad de golpearse la cabeza contra la pared por la frustración. No solo el hombre la había reconocido el día anterior cuando se sentaron tan cerca el uno del otro, sino que ella no había hecho lo mismo. No fue nada de eso. Estaba investigando un poco y trabajando en mi magia anoche y está bien, rechazó sus palabras con una sonrisa una vez más, tomándolo todo a la ligera. Simplemente trátalo como una cuestión del pasado. No es tu culpa ni nada por el estilo que no supieras quién era yo. No espero que todos reconozcan mi rostro desde el principio. Puede que sea un lord, pero tener tales expectativas es bastante estresante y narcisista. Además, me alegra que no me reconocieras en ese entonces. Habría sido una molestia si fueras tan formal conmigo de la nada frente a tanta gente. Hubiera preferido permanecer fuera del radar mientras disfruto de mi tiempo fuera del mundo iluminado por la luna, pero te pregunto de nuevo, ¿estás segura de que es un buen momento? Siempre puedo volver en otro momento y concertar un lugar agradable para reunirme. Descansa un poco y no necesitas estresarte por mí ni nada de eso. No. Podemos hablar ahora mismo, insisto. El tono desesperado de Rin brilló mientras intentaba no dejar que sus nervios se apoderaran de ella. Pareciendo simplemente a un paso de simplemente agarrarlo y arrastrarlo con fuerza a él y a Gray adentro. Tanto Weaver como Gray intercambiaron miradas, esta última se encogió de hombros con indiferencia antes de que su mentora suspirara. Muy bien, entonces disculpe mi intrusión. Sin más preámbulos, el hombre entró seguido de su aprendiz. Habiendo pasado junto a Rin, esta última miró su rostro lo suficientemente de cerca que la dejó momentáneamente atónita. Ella es muy bonita. Este es un buen té, me recuerda a la bebida que tomaría en Londres. Sentados en la sala de estar, los tres individuos se reunieron para conversar con una bandeja de té y galletas sobre la mesa. Rin siempre se aseguraba de tener marcas premium y hojas de té guardadas en su alacena para tales ocasiones, queriendo estar preparada para invitados importantes. Ni siquiera el falso sacerdote sabía de ellos. Sospechaba que ella habría vaciado sus existencias si alguna vez se hubiera enterado y la había visto caer en desesperación. Gracias. No es mucho, pero si necesitas algo más, dímelo. Está bien. En primer lugar, no vine aquí para discutir cuestiones de té o bromas similares, segundo propietario. Muy pronto, una atmósfera pesada descendió sobre la habitación, poniendo nerviosa a la joven mientras esperaba escuchar al hombre continuar su discurso. Que un lord viniera hasta aquí era muy preocupante, especialmente cuando los acontecimientos recientes no conducirían a tal resultado. Llevándola a creer en una respuesta. Estoy seguro de que tienes curiosidad por saber por qué alguien como yo estaría presente en Fuyuki. No, probablemente ya tengas una idea de por qué. Apretando los puños por el nerviosismo, la joven asintió con la cabeza. La guerra del Santo Grial, ante eso, asintió con la cabeza mientras cruzaba las piernas. De hecho, la guerra del Santo Grial. El único evento que atraería a tanta gente de nuestro mundo a esta ciudad en primer lugar, y uno en el que tengo la fortuna, o diría la desgracia, de participar nuevamente. Dijo con calma, aunque sus palabras se sintieron nada menos que un mazo golpeando a Rin en la cabeza. Ya estaba segura de que en este evento participarían jugadores de renombre elegidos por la Torre del Reloj. Jóvenes prodigios de familias muy aclamadas y genios de todo el mundo que luchaban por asegurarse un lugar. Pero que un lord de todas las personas, el jefe de la familia Almeyoy, también participara no estaba dentro de sus cálculos dado lo que sucedió en la guerra anterior. ¿No tienes curiosidad por saber por qué decidí participar de nuevo? No me corresponde a mí hacer esas preguntas, señor. Lo último que quería era sacar a relucir accidentalmente un tema delicado. Pero el hombre en cuestión no parecía tan molesto. Puedes. No te culparía por tener tanta curiosidad en primer lugar.
Antes de que tengas la idea de que la razón por la que estoy dispuesto a participar en esta guerra es por un deseo por la raíz o por seguir progresando en mi hechicería, créeme cuando digo que está lejos de eso, sus palabras llamaron su atención, confundiéndola ya que parecía impactante que alguien mencionara tan casualmente que no tenía ningún interés en un objetivo tan buscado. Después de todo mago deseaba llegar a la raíz, donde se encontraban todas las respuestas y soluciones. Y que alguien como Lord el Mello dijera que no deseaba tales cosas era, cuanto menos, extraño. Como si leyera su mente, el hombre se encogió de hombros antes de continuar hablando. Ya participé en la Cuarta Guerra del Santo Grial en el pasado, y mis deseos en aquel entonces se hicieron realidad gracias a mi propio trabajo duro. Al final, no necesité la ayuda de un dispositivo que concediera deseos para darme lo que necesitaba. Pero la gente cambia, y también sus deseos. Solo busco una cosa que no tiene nada que ver con ganar, así que no te preocupes, ya que no soy tu enemigo aquí. Sería bastante arrogante y tonto de mi parte visitar a un futuro maestro con intenciones hostiles de esa manera. Una pequeña risa escapó de su boca, pronunciando esas palabras como una broma. Entonces, ¿qué haces? Una alianza, por así decirlo, un tratado de paz entre nosotros incluso antes de que convoquemos a nuestros servants. Iré al grano y no perderé tu tiempo, te ayudaré a respaldarte cuando te enfrentes a un problema particularmente problemático, un oponente o salvarte de una situación difícil si puedo, pero a cambio, tú haces lo mismo por mí. Uaber sabía muy bien que para ganar la guerra, todos los Servant menos uno necesitaban morir para recolectar suficiente energía mágica para que el Grial se activara y abriera momentáneamente un camino que muchos buscaban. Lo que significaba que Ryder también tendría que morir para que Rin ganara. Pero ella no necesitaba saber eso. Sus planes actuales eran asegurar una especie de capa de defensa con un aliado y no repetir los mismos errores que cometió su yo pasado. Como el Rey Dorado ya no estaba presente, no necesariamente tenía que temer que convocaran a alguien de ese calibre. Las probabilidades eran demasiado bajas para siquiera tomarlas en consideración. Pero nunca estaba de más establecer un aliado tan temprano en el juego, y su impresión de la joven ya era lo suficientemente buena por la breve interacción que tuvo al observarla. Pero al final, llegaría un momento en el que, si realmente Rin estaba cerca de ganar la guerra, con la única línea que la separaba del dispositivo que concedía deseos era su servant convocado, entonces Uaber sabía que su propuesta de alianza actual se desmoronaría en segundos. Pero ese era un tema con el que lidiaría en otro momento, un tema que su yo futuro debía manejar por ahora. Por ahora, lo único que le importaba era volver a ver a esa persona sin que nadie bloqueara su camino y se lo hiciera más fácil a Gray. Estaba cerca, tan cerca con pocos o ningún obstáculo que creía que era cuestión de tiempo antes de que algo surgiera y le hiciera la vida más difícil. He estado al tanto de asuntos relacionados con los asuntos internos de Fuyuki y otros magos. Muchos jugadores de renombre participarán en esta guerra, y estoy seguro de que no querrás enfrentarte a varios de ellos sola. Es muy posible que se establezcan otras alianzas entre maestros. No hay reglas en contra, e incluso si las hubiera, nunca se aplicaron en el pasado. Así que en lugar de enfrentarnos unos a otros, trabajemos todos juntos y unámonos. Así saldremos de este evento como ganadores. Extendió su mano hacia la chica, esta última casi abrumada por todo el escenario. Tener un aliado tan poderoso como él no solo llamando a su puerta sino también mencionar que no tenía ningún deseo de ir por el Grial era casi como un sueño. Demasiado bueno para ser verdad si fuera honesta. Al ver su vacilación, Uaber ya sospechaba que la chica reaccionaría así y tenía otra carta bajo la manga para usar a su favor. Me enteré por el sacerdote asignado a esta región que estás practicando una taumaturgia relacionada con joyas, ¿verdad? Estoy familiarizado con esa rama e incluso he interactuado con alguien que practica una hechicería similar. Habiendo escuchado todas las hazañas y talentos que posees, sería lógico que te proponga un patrocinio para cuando sea el momento de que vengas a estudiar a la Torre del Reloj, uno directamente bajo mi nombre. No pasó mucho tiempo antes de que las estrellas brillaran en los ojos de Rin cuando ella inmediatamente tomó su mano para estrecharla con una sonrisa emocionada apenas disimulada. Sería un honor para mí ayudarte. Eso fue más fácil de lo que esperaba. Bueno, al menos a él le salió bien. Antes de que la conversación terminara y pudiera regresar a su alojamiento donde cierta mujer testaruda insistió en que pasaran un rato, tenía otra pregunta que rondaba en su mente a pesar de haberse asegurado en múltiples ocasiones que estaba pensando lejos. Demasiado. Por cierto, ¿conoces al chico llamado Emilia Shirou? ¿Eh? Eso salió de la nada.
Break. No estoy tan seguro de esto, Med-san. Se siente demasiado apretado. No sé si podré aguantar más. Había pasado un tiempo desde su última salida, Shirou experimentó una situación extraña para ser honesto, sintiéndose bastante incómodo mientras estaba sentado afuera con las delgadas paredes haciendo poco para bloquear los sonidos provenientes del interior de la casa. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, fue su señal para reanudar una vez más su tiempo de aventurarse en las calles de Fuyuki. Respira profundamente, Sakura. Se relajará y ya no te dolerá. Incluso comenzará a sentirse más placentero. La voz tranquila de Ride tranquilizó a Sakura, intentando aliviar su malestar. Solo aguanta un poco más. La última vez que patrulló Fuyuki fue hace bastante tiempo, desde su encuentro con los monstruos Quimera, donde logró herir letalmente al más destructivo con la ayuda de Bacet. Este último había hecho la mayor parte del trabajo pesado. Ahora, no podía estar seguro de que no hubiera más de esas criaturas deambulando por el área, aunque tal vez Basset ya erradicó cualquier remanente antes de enfrentarse al de los muelles, pero no podía estar seguro. A pesar de que Fuyuki no era la ciudad más grande, todavía tenía suficientes espacios ocultos donde criaturas similares podían acechar. Espacios muy poblados con innumerables rincones y recovecos. Mi pecho se siente caliente, es difícil respirar y no quiero que Senpai me vea así. Sabes que le gustará, hazlo por él. Ah. Sus cejas se arquearon cuando otro gemido llegó a sus oídos. Sí, mucho, mucho mejor. Pero no me toques ahí tan fuerte. Se siente raro. Con Rider a su lado, Shirou sintió una nueva sensación de seguridad. La presencia de la mujer alivió sus temores, aunque permaneció atento a cualquier otro espíritu heroico que pudiera surgir, especialmente ahora que se acercaba la guerra del Santo Grial. Tienes una figura talentosa para alguien de tu edad, Sakura. Estoy segura de que debe estar feliz de tenerte aquí, debe ser difícil para él también. No lo digas así. Ese senpai no, ¿estás segura? Sé que sus ojos tienden a vagar cuando estás cerca. Sus ojos temblaron de nuevo, ahora que había llegado a su límite, el pelirrojo se levantó abruptamente de su asiento, corriendo dentro de la casa con una expresión desconcertada. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exclamó, quedándose estupefacto al ver a las dos adentro. Su conversación aparentemente sugerente adquirió un significado completamente diferente y hizo que su rostro se sonrojara de vergüenza. En la habitación, encontró a Rider y Sakura juntas. La servante estaba tratando de atarle uno de sus viejos delantales a Sakura, que era 1 o 2 tamaños demasiado pequeño para ella, especialmente en su pecho. Shirou se quedó sin palabras, el rubor en su rostro se negaba a desaparecer pronto. Su reacción llevó a Rider a mostrar una leve sonrisa en su rostro que él pasó por alto. Sakura tuvo una reacción similar hacia él, un sonrojo en su rostro. Ambas partes guardaron un momento de silencio antes de que Rider hablara primero. Solo estoy ayudando a Sakura a probar este delantal, respondió mientras su mano se movía para apretar la tira detrás y forzaba a la chica a otro gemido involuntario una vez más, haciendo que ésta ocultara su rostro con sus manos. Solo tomará un momento, puedes quedarte si quieres. Con su mente turbulenta tratando de darle sentido a la situación, Shirou señaló el delantal en particular. Esa cosa es obviamente demasiado pequeña para ella. ¿Dónde la encontraste? No la he usado en años, lo encontré en tu armario. Lo dijo tan casualmente que él nos molestó en preguntar por qué estaba hurgando entre sus cosas en primer lugar. ¿Qué piensas, Shirou? Agarrando las manos de Sakura, Rider se aseguró de que la chica no pudiera ocultar nada. Se sentía extraño escucharla llamarlo por su nombre, ya que se había acostumbrado a maestro, pero a él no le importaba. Deja de jugar con ella, Ryu, Med. Estuvo a punto de resbalar allí, contento de verlos llevarse bien, pero suspirando por el hecho de que Rider encontraba placer en poner a la chica de cabello lila en una situación difícil intencionalmente. Pero ella no se movió, agarrando a Sakura mientras la pobre niña se ponía más y más roja con cada segundo que pasaba. Está bien, pero en mi opinión un poco apretado. ¿Eso crees? Creo que le sienta muy bien. Parece que está a punto de desmayarse. Ciertamente no será por falta de oxígeno. La diversión en su tono no pudo ocultarse cuando Sakura se escapó y entró en su habitación, dejándolos solos mientras Shirou se cruzaba de brazos mientras miraba al servant que tenía delante. ¿Soy solo yo? ¿Estás disfrutando cada vez más al verme hacer el ridículo conmigo mismo y con los demás?, preguntó Shirou. Esta no era la primera vez que se encontraba en el lado receptor de sus acciones, lo que lo llevó a experimentar algún tipo de vergüenza y nerviosismo. No sé de qué estás hablando, maestro.
Su tono volvió a ser ligeramente monótono, aunque él detectó algo más. Es muy fácil conseguir una reacción de ti, más que de Sakura. No soy, su voz salió más baja de lo que le hubiera gustado, una parte de él estuvo de acuerdo con las palabras de Rider pero no estaba dispuesto a hacérselo saber. Pero también sentía que no era tan fácil lograr una reacción, ella simplemente estaba malentendido, hacer pucheros no cambiará la realidad. ¡Guau! Un escalofrío recorrió su columna cuando escuchó la voz de Rider sonar justo al lado de sus oídos, el aire caliente tocando su piel lo llevó a sobresaltarse mientras la miraba con una cara desconcertada al divertido espíritu heroico que sabía que estaba sonriendo en su interior. ¿Ves? Ella dijo casualmente. No es mi culpa que seas así, si Sakura y las otras chicas supieran sobre esto entonces estarías en muchos problemas. Eso lo confundió. No veo por qué saber algo así me pondría en problemas. Shirou admitió que no era que fuera fácil burlarse de él, lo sabía, pero era muy difícil mantener la compostura con esta mujer en particular cuando hacía cosas así. ¿Me estás diciendo eso de eres un idiota? Mira de nuevo, ¿no? Solo necesitaba mirar atrás una vez para darse cuenta. No usaría ese tipo de palabras, pero es algo así. Ni siquiera se molestó en ocultarlo, lo que hizo que su maestro suspirara cuando ambos entraron al cobertizo. Ah, no importa, no creo que pueda ganarte por mucho que lo intente. Dijo eso mientras caminaba hacia su cobertizo, Rider lo siguió mientras hacía sus últimos preparativos antes de salir. Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que estaré vigilando contigo. A diferencia de antes, no pasaremos mucho tiempo afuera ya que es mejor regresar antes de lo habitual. Hurgando entre sus artículos en el cobertizo, Shirou fue a la esquina donde sacó una cortina que mostraba varios surtidos de su equipo viejo y otras herramientas pequeñas, que habían dejado para acumular algo de polvo durante su recuperación. Afortunadamente, no los he dejado aquí por mucho tiempo. Aparte de una fina capa de polvo, todo está en condiciones adecuadas para ser utilizado de inmediato. Ahora que experimentó que usar su propia proyección de magia durante el combate era tan efectivo como usar sus armas, Shirou se preguntó si podría encontrar una manera no solo de resolver sus problemas de quedarse sin munición durante el combate, sino también de acostumbrarse a usar una espada en caso de que necesitara protegerse contra combatientes de corto alcance. Con Bazet ahora presente en Fuyuki, se preguntó si era apropiado pedirle a la mujer que lo ayudara con esas cosas y le enseñara el combate cuerpo a cuerpo adecuado. Aunque no estaba seguro de si ella estaría de acuerdo o dónde encontrarla en primer lugar. Después de su primer encuentro, nunca tuvieron ningún contacto posterior. Maestro, al escuchar la voz de Rider, Shirou se dio la vuelta y encontró a la Servant mirando con curiosidad algo en la parte trasera de su cobertizo. Siguiendo su mirada, encontró a la mujer mirando una motocicleta cubierta que había estado allí durante un par de años. ¿Tienes curiosidad por la moto? Es una cosa vieja que me regaló uno de los subordinados de Fujimura Oji-san. Ya no la usaba después de adquirir un modelo más nuevo, y esta tiene muchos problemas mecánicos. Él la regaló como un pequeño presente, pero supongo que el tipo simplemente no quiso hacer ningún esfuerzo para deshacerse de ella, ya que ni siquiera podía venderlo y simplemente lo arrojó en mi cobertizo por conveniencia. La moto era una vieja Honda CBX 1000, una máquina clásica de los años 70 con un potente motor capaz de desarrollar más de 100 caballos sobre el papel. Pero desafortunadamente, actualmente no alcanzará ese tipo de velocidad sin algunas correcciones importantes. ¿Entonces ella todavía puede correr? Preguntó Rider, acercándose a la motocicleta y pasando los dedos por el asiento de cuero. Shirou tarareó, sacudiendo la cabeza ante su pregunta. Apenas. Creo que necesita un reemplazo completo del motor. Puede funcionar a una velocidad bastante decente pero consume mucho combustible, demasiado. También es necesario cambiar los frenos, ya que tienden a fallar mucho y la suspensión también necesita ser reemplazada. Los faros no funcionan y las ruedas no están en las mejores condiciones. Pero sí, puede funcionar, pero arriesgarías tu vida solo por hacer un pequeño recorrido por el vecindario y romper un par de leyes de tránsito en el proceso, bromeó, sin darse cuenta de que la mirada de Rider hacia el vehículo se volvía más interesada mientras agarraba la manija. Después de que terminó de preparar su equipo en la mesa, el niño se giró y encontró que la Servant se había sentado en la motocicleta, su figura apoyada contra el cuerpo de metal mientras sus activos empujaban contra él. Él desvió la mirada, asegurándose de que ella no lo viera reaccionar así y encontrara otra razón para burlarse más de él. ¿Tienes curiosidad al respecto?
Preguntó, dándose cuenta de que ella nunca antes debía haber visto este tipo de vehículo de transporte. Era una creación de la era moderna y tenía sentido que alguien como ella sintiera tanta curiosidad. Puedo intentar solucionar todos los pequeños problemas en cuestión de días para que podamos probarlo si así lo deseas, sugirió. Pero para su sorpresa, Ryder sugirió algo más. Podemos probarlo ahora mismo, maestro. Había un entusiasmo en su voz que no se le escapó, sorprendiéndolo por lo ansiosa que estaba por montar el vehículo. Antes de que pudiera responder, la mujer se giró para mirarlo. Podemos hacer un recorrido rápido por el vecindario. No tomará mucho tiempo, lo prometo. Como te dije, los faros no funcionan, los frenos tienden a fallar y el motor no está exactamente en la mejor. No sé si podrás. No lo hizo. Ni siquiera pudo terminar la frase cuando Ryder lo interrumpió con una voz más severa. No subestimes a un Servant, maestro. ¿Olvidaste que soy un Ryder? Aunque no lo parecía, Shirou se dio cuenta de que se sentía bastante ofendida por sus palabras. Una sensación de pánico se instaló como para calmar la situación, rápidamente asintió con la cabeza, muy a su pesar. Por supuesto que podemos probarlo, pero solo en este vecindario. No podemos hacerlo en las calles principales porque será muy peligroso. Ante eso, la mujer sonrió antes de asentir con la cabeza. No te preocupes por eso. Unos minutos después de hacer algunas revisiones de último momento y encontrar las llaves, el sonido de un motor rugiendo llenó el cobertizo cuando Ryder aceleró el motor con un giro de su mano. Bueno, al menos todavía puede funcionar. Esperaba que el motor ya se hubiera apagado o se hubiera averiado tan pronto como arrancó, comentó Shirou, sorprendido de ver que a la cosa todavía le quedaba algo de vida. Después de cuánto tiempo lo dejó desatendido en el cobertizo, creía que más partes ya deberían haberse dañado o roto. Y estaba bastante seguro de haber vaciado el tanque, ¿no? Bueno, lo más probable es que haya sido un descuido de su parte, así que simplemente lo descartó. Está bien, vuelve pronto, Ryder. No podemos darnos el lujo de perder demasiado tiempo, dijo después de abrir las grandes puertas del cobertizo, dando paso a la mujer para salir a la calle. Pero antes de que pudiera alejarse, sintió un suave tirón en el cuello y se sorprendió al descubrir que lo empujaban hacia atrás y lo colocaban al lado de la moto. ¿A dónde vas, maestro? Ella preguntó. ¿Qué quiso decir ella con eso? ¿No quería tener un momento y experimentar la sensación de andar en moto? Se preguntó si se había perdido algo. Yo, voy a entrar y recoger otros equipos que tengo por ahí. ¿No quieres viajar conmigo? Ryder cuestionó con un tono que sonaba más tranquilo de lo habitual e incluso decepcionado. Sonaba como si hubiera dicho algo mal una vez más. Todavía no estoy familiarizado con el vehículo. Sería bueno que estuvieras allí y me enseñaras a usarlo, explicó Ryder. Ahora tenía sentido porque ella insistía en que él viniera. Golpeándose la cabeza, accedió de buena gana a acompañarla. Pero pronto su nerviosismo volvió cuando se encontró sentado atrás con su cuerpo demasiado cerca de la mujer, a quien no parecía molestarle. Su atención estaba completamente absorta en el vehículo mientras aceleraba aún más el motor. ¿Por qué estás tan nervioso? No te preocupes, no muerdo, dijo, tomando sus brazos, hizo que los envolviera alrededor de su delgada y curvilínea cintura y estómago. Como Servant, tengo que asegurarme de que estés a salvo y que no te caigas accidentalmente. Así que no seas un niño y agárrate de mí. ... Es más fácil decirlo que hacerlo. El tipo de ropa que llevaba le hacía muy fácil sentir cada centímetro de su cuerpo si se acercaba demasiado a ella, la fina tela dejaba muy poco a la imaginación e incluso sentía su calidez a través de ella. Esto va a ser divertido, exclamó. Mientras se preparaba para dar instrucciones paso a paso sobre cómo usar y montar el dispositivo, la mujer de repente retorció las manos mientras el motor rugía con nueva vida, como un demonio de las profundidades más profundas del infierno. Con una aceleración más allá de lo normal, pasó por todas las calles en fracciones de segundo. Su alma abandonó su cuerpo seguido de un fuerte grito mientras todo a su alrededor se desdibujaba, su agarre previamente suave sobre Ryder se apretó cuando la presión del viento casi lo hizo caer de la motocicleta. Vas demasiado rápido. ¿Cómo es posible que vayas tan rápido? Más despacio. Gritó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras Ryder parecía estar más absorto en la carrera. El viento aullando junto con el sonido de un motor rugiendo ocupando su oído, la sensación del cabello de Ryder le hacía momentáneamente imposible siquiera ver al frente. Solo sacudiendo la cabeza logró echar un vistazo y al instante palideció. Cuidado.
Su grito resonó por el vecindario cuando vio que el camino llegaba rápidamente a su fin con un giro brusco hacia la derecha. Con la velocidad a la que iban, sería imposible dar un giro tan cerrado sin chocar contra otra casa. Pero, para su horror, no solo no disminuyó la velocidad, sino que de alguna manera aumentó la velocidad e hizo que la bicicleta fuera más allá de lo que era capaz de hacer. «Estás loco». ¡Guau! Con una hazaña que solo podría describirse como pura magia, la motocicleta se desvió mientras los neumáticos chirriaban fuertemente, inclinándose en un ángulo lo suficientemente pronunciado que sus rodillas casi tocaron el asfalto. La vida de Shirou pasó ante sus ojos, la comprensión de que Ryder se dirigía directamente al área principal de Fuyuki pasó completamente desapercibida para el horrible adolescente, ya que todo lo que podía hacer en ese momento era aferrarse a la mujer lo más fuerte posible, concentrado en mantenerse con vida más que nunca. Break. En el corazón de Fuyuki, las farolas iluminan dos figuras en medio de la calle. El pelirrojo cayó de rodillas, vaciando su estómago en la esquina de la calle, mientras la mujer acariciaba suavemente su espalda, sintiendo genuina lástima por él. «Lo siento, maestro. Me metí demasiado en esto y olvidé contenerme un poco más», se disculpó. «Eso era lo que te estabas conteniendo», exclamó, obteniendo un pequeño asentimiento de confirmación que solo empeoró las cosas para él. Casi se desmaya al pensar en lo peor que podrían haber sido las cosas si ella hubiera hecho todo lo posible. Nunca, nunca más. A este paso, moriré mucho antes de que la guerra haya comenzado. Quería llorar, pero no tenía lágrimas y, lo peor de todo, Ryder continuó masajeándose la espalda. «No se preocupe, se acostumbrará muy pronto, maestro. Me aseguraré de empezar despacio la próxima vez». «¿Crees que habrá una próxima vez? Esto solo me convence más para encontrar un vendedor para la motocicleta o desecharla antes de que la vuelvas a tener en tus manos. ¿Cómo alcanzaste esas velocidades? No debería ser posible. Ir tan rápido, e incluso los frenos funcionaban como nuevos. Todo eso era tan antinatural. Había intentado montar la motocicleta en el pasado para probarla y conocía sus limitaciones, pero cuando Ryder estaba en ella, se sentía como un vehículo completamente diferente. Tengo habilidades de rango A para montar. Nada es imposible para mí. Ella le dijo, con un toque de orgullo en su declaración. Eso no me hace sentir mejor, y ni siquiera pude traer mis armas. Se lamentó, dándose cuenta de que había dejado la mayoría de sus cosas en el cobertizo, asumiendo que darían un pequeño rodeo por la casa antes de regresar. Ahora estaban en medio de Fuyuki y él estaba prácticamente indefenso. Te preocupas demasiado. Con un Servant a tu lado, no necesitarás esas armas para protegerte. Yo haré la mayor parte. Como si el destino estuviera jugando con ellos, tan pronto como Ryder terminó esas palabras, el suelo debajo de ellos tembló brevemente antes de que una nube de humo y fuego apareciera en la distancia. Unas cuadras más adelante, presenciaron una explosión en lo alto de un edificio. Ninguno perdió el tiempo. Shirou comenzó a correr sin dudarlo hacia la fuente, hasta que Ryder reapareció frente a él y bloqueó su camino con sus manos. Él notó la presencia de las dagas encadenadas en su alcance y se puso tenso porque significaba que debía haber sentido algo preocupante. «Hay otro Servant cerca», reveló, justo antes de que ocurriera otra explosión en un edificio cerca de ellos. Mirando hacia arriba, una figura oscura descendió antes de estrellarse cerca de él mientras saltaba. Una nube de humo lo cegó por un momento antes de disiparse para revelar no a otro Servant, sino una figura maltratada y herida a quien reconoció de inmediato. Bassett. Aeropuerto de Fuyuki. En medio de un hangar de aviones brillantemente iluminado, las grandes puertas de un jet privado se abrieron, revelando una figura vestida con un traje negro. Su presencia exudaba un aura intimidante que inquietaba incluso al personal cercano. «No hay moros en la costa», anunció con voz profunda, examinando la zona para garantizar la seguridad antes de volverse para dirigirse a la segunda figura que salía del avión. «Oh. Tan meticuloso como siempre, clown», mencionó una voz joven y familiar. «Te preocupas demasiado. Dudo mucho que haya magos hostiles o duros maestros Servants intentando asesinarnos aquí cuando ni siquiera soy un maestro, todavía». Una mujer con un vestido azul marino descendió con gracia las escaleras del avión, sus coletas rubias rebotando a cada paso. Lluvia, revisando su lista de contactos en su teléfono, se burló de frustración y molestia. «Ese idiota tiene mucho que dar explicaciones. Esperemos que no haya muerto mientras yo estaba en camino». Ella no era alguien que perdiera la compostura fácilmente, pero ser ignorada por cierto chico había logrado alterarla.
Esto empeoró aún más por el hecho de que él no respondía a sus llamadas. Ella iba a darle tal paliza cuando le pusiera las manos encima. ¿A dónde vamos ahora, mi señora?, preguntó el payaso. Reprimiendo su frustración, Lubia se recompuso y sonrió. Es apropiado que primero visitemos al segundo propietario. Estoy seguro de que estará encantada de vernos. Por mucho que quisiera irrumpir en la casa de Shiro para decirle lo que pensaba, la mujer primero necesitaba saber dónde vivía y Rin sabría esa información para cada mago registrado que viviera en su territorio. Hace unos pocos años, Rin, te presento a Lubia Edelfelt. Ella es la heredera de la familia Edelfelt y una niña prodigio como tú. Asegúrate de llevarte bien con ella, su familia y la nuestra comparten algunos ancestros lejanos. Apenas recordaba aquel momento de su vida, años atrás, cuando su padre la llevó de viaje. No había ninguna razón en particular detrás de sus acciones en ese momento, o tal vez sí la había, pero ella ya no podía recordarla. El rostro de una niña pequeña, que parecía una muñeca o una de esas princesas que había visto en innumerables cuentos de hadas. El deslumbrante vestido azul y la opulenta habitación llena de mármol dorado y blanco ayudaban a crear esa imagen. Un extraño, al que al principio no sabía cómo acercarse, aunque los saludó a ambos con cortesía, por lo que al menos se diferenciaba mucho de los niños desagradables de su escuela. Soy Rin Tosaka, es un placer conocerte. No queriendo hacer quedar mal a su padre a pesar de que no estaba presente y fue a reunirse con el jefe de familia, la pequeña niña también optó por mostrar una imagen apropiada. Inclinó la cabeza ligeramente y extendió la mano. Este último lo estrechó, mostrando una linda sonrisa. Eres de Japón, ¿verdad? Sí, de Fuyuki para ser más precisos. No sabía cuánto tardaría su padre en volver, no estaba segura de cómo entablar esa conversación en primer lugar. La reciente separación entre ella y Sakura todavía pesaba en su mente, tal vez otra razón por la que su padre la había traído con él en el viaje. Ah. Forzada a salir de sus pensamientos, se sorprendió cuando Lupia le aplastó la cara sin razón, haciendo que Rin agitara las manos mientras intentaba decirle que se detuviera. Lupia lo ignoró y se concentró antes de soltarse. Ja 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 ja. No me había dado cuenta, pero tu cara aplastada así me recordó a un gorila. Y esas dos colas solo lo hacen más divertido, jajaja. Los ojos de Rin temblaron. De repente sintió una necesidad no tan sutil de golpear a esa mocosa arrogante. Fuyuki, presente. Esto no tiene sentido, murmuró Rin, apoyándose en una mesa mientras hurgaba en una pila interminable de documentos y papeles que le había proporcionado el falso sacerdote. Bostezando porque no había dormido bien durante la noche y también por aquel extraño sueño de su pasado. El patrón es errático. Primero aparecen en callejones al azar en Fuyuki, luego dentro de un complejo de apartamentos sin que nadie vea ni escuche a una criatura tan grande entrar al lugar. Ni siquiera hay señales de que hayan entrado, así que estuvieron adentro desde el principio y luego salieron. Sin embargo, no hay rastros de ningún taller cerca que permita la creación de una criatura así. Durante los últimos días, había estado trabajando en el misterio de las apariencias de estos monstruos quimeras. Entidades creadas artificialmente que comparten muchas características con las bestias fantasmales populares. Para todos los involucrados era muy obvio que estas entidades no aparecían de forma natural. El hecho de que alguien fuera responsable de su creación fue su primer pensamiento, y exigió ser parte de la búsqueda del perpetrador. Como segunda dueña de Fuyuki, era su deber gestionar tales cosas y asegurarse de que ningún otro mago tratara este lugar como su propio patio de recreo. Entonces el más grande apareció en los muelles, pero esta vez la gente enviada por Kirei encontró una pequeña habitación debajo del área, no exactamente un taller, pero con suficiente evidencia de que alguien solía operar allí en secreto por un corto período de tiempo. Una parte de ella teorizaba que el perpetrador había colocado deliberadamente a estos monstruos al azar por toda la ciudad para guiarlos por la nariz, como una especie de pista falsa, para confundir a cualquiera que los persiguiera y para causar el caos como una cortina de humo. Sin embargo, ¿cómo se las arreglaban para transportar a esas criaturas sin recurrir a la teletransportación directa era algo que no podía entender? A menos que estas criaturas hubieran estado allí durante muchos meses o años y se hubieran despertado recientemente. No podía rastrear de dónde venían, ya que incluso sus cuerpos se desintegraban al morir, dejando muy poco atrás, a veces incluso nada. Toda esta terrible experiencia incluso atrajo la atención de la Torre del Reloj, ya que enviaron a Bazet Fragam Kremitz a la escena para capturar al posible criminal y, muy probablemente, ponerle una designación de sellado.
Dejando de lado el hecho de que esta persona está faltando el respeto al nombre de mi familia y está usando mi ciudad como una pequeña zona de pruebas, la capacidad de recrear parcialmente un basmo de la antigüedad ya es una hazaña en sí misma. Pero, ¿quién podría ser capaz de semejante habilidad? En su cabeza aparecieron varios nombres, pero la última vez que lo comprobó, ninguna de esas personas estaba en Japón ni con vida. Como llevaba un registro superficial de entidades tan grandes, se aseguraba de tener siempre al menos alguna noticia de su paradero y actividades. A menos que estuvieran intentando esconderse deliberadamente de los ojos del público, en ese caso solo podía esperar y observar. Mauru. ¿Por qué tiene que pasar esto ahora? Rin se rascó la cabeza, despeinándose con frustración por el dolor de cabeza que este desafío le suponía. Ni siquiera he comenzado el ritual de invocación, y ya parece que tengo que apurarme, o estas malditas criaturas y el mago que está detrás de ellas podrían venir a por mí. ¿En serio, cuál era el objetivo de esta persona? ¿Eran estas criaturas solo sujetos de prueba fallidos a los que dejó vagar por ahí después de haberlos arrojado? ¿O un accidente extraño en el que estos mismos monstruos lograron escapar? No era como si estuvieran buscando algo. Rin simplemente no lo podía decir. Sintiendo que el dolor de cabeza se hacía más fuerte a cada segundo, la chica de las dos coletas se levantó de su asiento y decidió que lo mejor sería descansar y ponerse al día con sus estudios. Necesito un café. Mirando el joyero cerca de su mesa, abrió la tapa y encontró un colgante de gema carmesí en el medio, la pieza. Una reliquia transmitida en su familia, la clase más alta posible de joya, dotada de energía mágica de generaciones de magos Tosaka. Se había estado preparando para su invocación, un objeto crucial que le sería útil durante la guerra del Santo Grial. Pero su rostro se agrió aún más cuando encontró una cantidad bastante escasa de gemas en general debajo de la primera capa de la caja, las que usaba para practicar y mejorar aún más su craft. 1, 3, 5, 7, 15, quedan 24, a este paso, me quedaré sin material en una semana o dos, murmuró. Sin mencionar que tenía que guardar al menos una docena de ellos en sus bolsillos en caso de que necesitara usarlos para defenderse. Ahora, con estas criaturas apareciendo de la nada, estaba contemplando detener su investigación por un momento y concentrarse por completo en mantenerse a salvo hasta el día de la invocación. Quiso llorar al recordar la cantidad de dinero que le quedaba en su cuenta bancaria, apenas lo suficiente para comprar unas cuantas piezas más de gemas de calidad media, pero si lo usaba todo, entonces bien podría estar en la ruina. Esa estúpida rubia todavía no ha respondido a mi carta después de todo este tiempo. Apuesto a que se está riendo a carcajadas y burlándose de mí en su elegante y pequeño castillo. Hace un par de semanas, para compensar este problema, contactó con un mago en particular que conocía, una persona que se especializaba en hechicería de joyas al igual que ella y un proveedor de piedras preciosas de primera calidad, tratando de llegar a un acuerdo para obtener estos materiales a un precio menor al que se vendía en el mercado, obligada a tragarse su orgullo y pedir un favor sin importar cuánto despreciara la idea. Pero nunca obtuvo una respuesta después de todo este tiempo, y con sus menguantes reservas de gemas, Rin comenzó a contemplar simplemente tratar de vender otros artículos de su mansión para reunir suficiente dinero. ¿Por qué la magia de gemas tenía que ser tan cara? A este ritmo, tendré que recurrir a comer solo ramen instantáneo durante un mes. Se desplomó en la cama, con las extremidades extendidas y la cara enterrada en la suave almohada. Cerró los ojos y exhaló un largo suspiro, entregándose al acogedor abrazo del sueño que comenzó a arrastrarla hacia sus reconfortantes profundidades. BZT. HM. Rin se despertó de su estado de semiadormecimiento y un zumbido atravesó el silencio de su habitación. Con un gruñido, extendió la mano hacia su mesita de noche y entrecerró los ojos para ver las notificaciones brillantes en la pequeña pantalla de su teléfono plegable. Extendió la mano para tomar el dispositivo, lo abrió y leyó un único mensaje enviado por una determinada arquera. ¿Otra salida? Esta chica tiene demasiado tiempo libre. A pesar de decir eso, no lo rechazó de plano ni dijo que no, sus ojos se centraron en el dispositivo y tecleó lentamente la palabra OK, asegurándose de presionar los botones correctos y descubriendo cómo enviar el maldito mensaje en primer lugar. ¿Batería baja? ¿No dijo Ayako que puede durar semanas sin problemas? ¿Está roto? Este pequeño dispositivo era un pequeño regalo que Ayako le había dado recientemente, aparentemente, había ganado algún tipo de lotería y no necesitaba el teléfono ya que tenía un modelo más nuevo y en su lugar se lo pasó a la joven Magus como un regalo de cumpleaños adelantado.
Por supuesto, Rin lo negó al principio, no teniendo ningún uso para un dispositivo así ya que su teléfono de disco todavía funcionaba perfectamente, pero la morena fue bastante insistente y simplemente le metió la cosa en la mochila antes de salir corriendo. En cierto modo, le hacía sonreír cada vez que miraba el dispositivo, siendo quizás la primera vez que recibía un regalo de una persona a la que podía llamar amiga. Y para ser honesta, cada vez que pasaba el rato con ella, no era tan malo y lograba aliviar algo de su estrés. ¿Otra vez Copenhague? ¿De verdad no pasa nada entre esos dos? Otro asunto que le llamó la atención fue cómo Ayako había estado pasando cada vez más tiempo cerca de Emi Yashiro, que el pelirrojo fuera trabajador a tiempo parcial en ese bar fue una sorpresa para Rin, y más aún cuando descubrió la frecuencia con la que su amiga había ido allí. Esos dos, a pesar de decir que solo eran amigos, Rin por otro lado sospechaba que ese no era exactamente el caso de Ayako, lo más probable es que Miya estuviera siendo honesto con sus palabras pero cada vez que ella le planteaba la misma pregunta a la chica, esta última se mostraba inusualmente evasiva o se reía, tratando de cambiar el tema de una manera furtiva pero sin escapar de su perspicacia. Y también pasa mucho tiempo con Sakura. Rin no sabía por qué se sentía irritada por esa noticia. No era que el chico fuera malo. No era un cabrón como Shinji ni tampoco una persona maleducada en absoluto. Todo lo contrario, servicial y amable con todos los que lo rodeaban, el conserje de la escuela como a la gente le gustaba llamarlo, pero ella no lo veía como algo malo. Pero aún así, esa sensación molesta persistía. Un ligero escalofrío le recorrió la columna vertebral, señal de que alguien pasaba caminando por el campo delimitado que rodeaba la mansión. El timbre de la puerta sonó, sacando a Rin de los límites del sueño hasta que los últimos rescoldos de somnolencia se extinguieron por completo. Con un profundo suspiro, se pasó la mano por la cara, sintiendo el cansancio grabado en cada línea. ¿Y ahora qué?, murmuró, con la voz teñida de frustración y agotamiento. Si es ese maldito sacerdote otra vez, exigiendo otra comida de tofu picante, podría perder los estribos y dispararle un gandre en la cara. Por supuesto que sería él. Nadie más vino a visitarla a esa hora de la noche. Estaba bastante segura de que ni siquiera sería Waver Velvet, ya que el hombre mencionó que la próxima vez que fuera a visitarla se comunicaría con ella con anticipación después de que ella le diera su número. Qué sorpresa cuando vio que el hombre tenía su propio teléfono celular y era un modelo nuevo, y lo usaba con familiaridad. Con un resoplido de frustración, Rin se levantó de la cama y sintió que las náuseas se intensificaban a medida que su cuerpo se resistía a abandonar la reconfortante suavidad del colchón. Se puso sus pantuflas mullidas y bajó las escaleras con determinación. Cada paso reflejaba su irritación. Su mano se cerró sobre una única piedra preciosa, lista para usarla como arma contra el intruso si era necesario. ¿Qué demonios quieres a estas horas, falso sacerdote? Te juro que si no se trata de algún asunto importante relacionado con los recientes accidentes, te disparo en la cara. Gritó, apretando el pomo de la puerta mientras la abría de un tirón, casi arrancándola de las bisagras en su impaciencia. Sin embargo, su ira se disipó al instante cuando la persona del otro lado resultó no ser Kirei Ogaver, Dios no lo quiera Lord el Melloi. De hecho, era mucho, mucho peor. Una persona a la que nunca deseó ver parada en su puerta. ¡Oh! ¿Qué veo aquí? La risa y la voz desagradables irritaron a Rin mientras miraba fijamente al visitante no deseado, su molestia era palpable. La señorita Tosaka recibió a sus invitados con una vestimenta tan poco apropiada. ¿Por qué esperaba otra cosa? De todos modos, deberías sentirte feliz de que haya dedicado tanto tiempo a viajar al otro lado del mundo para... Antes de que la persona pudiera terminar su oración, Rin actuó por puro instinto y se dispuso a cerrar la puerta. Sin embargo, su intento fracasó porque un pie impidió que la puerta de madera se cerrara. Tratar de cerrar la puerta en la cara de un invitado de honor sin decirle una palabra, qué gorila de tu parte. Lo último que recuerdo es que esta no es una forma adecuada de saludar a un viejo conocido. Has perdido a tu ma. Ouch. ¿Estás loca? Deja de usar tu refuerzo para empujar la puerta con más fuerza. Entonces quita tus pies de mi puerta. Rin se mantuvo firme, aprovechando la oportunidad para ejercer aún más fuerza. ¿Qué diablos te trae por aquí, de todos los lugares posibles? Supuse que estarías demasiado preocupada mimándote en tu opulento castillo, preocupándote por tus uñas. ¿A ti qué te importa averiguar por qué estoy aquí en primer lugar? Replicó Lluvia, usando sus manos para empujar la puerta también. Ambas chicas rechinaron los dientes mientras usaban su fuerza para obtener incluso la más mínima ventaja.
Soy literalmente el segundo propietario de este lugar. Con todo lo que ha estado sucediendo últimamente y tu incapacidad para resolverlos, queda claro que eres el segundo propietario solo de nombre y no de otra cosa. Es solo un título elegante que estás usando para establecer una apariencia de poder que no posees. No deberías ser tú quien juzgue. Te guste o no, soy el segundo dueño. Técnicamente, tengo más autoridad que tú aquí, y te digo que no tienes permitido estar aquí. Estoy bastante segura de que no estabas entre las personas que la torre del reloj envió para ser un maestro, así que solo estás aquí para hacerme la vida miserable como siempre. No necesito hacer nada, ya que tú ya te lo estás haciendo, Tosaka Rin, dijo Lubia, intentando sacar ventaja. Sus dedos se clavaron en la madera, haciendo que cayeran astillas al suelo. Clown, por otro lado, permaneció en silencio, observando la escena desde el fondo sin tener planes de intervenir a menos que su ama se lo ordenara, mirando distraídamente su reloj solo para asegurarse de que no estarían así por más de una hora. Sí, sigue hablando. Te informo que mi título de propietario no es solo una fachada. Incluso un señor se ha dirigido a mí con respeto, así que más vale que tengas cuidado. ¿Un señor? ¿Estás segura de que no estaba simplemente compadeciéndose de ti y siendo misericordioso solo para no romper tu frágil ego? A pesar de usar un tono confiado, Lupia no pudo evitar chasquear la lengua cuando notó que estaba comenzando a perder terreno. Sus tacones altos habían sido aplastados por la presión mientras la empujaban lentamente hacia atrás centímetro a centímetro. Como se esperaba de un gorila, a pesar de tu pequeño cuerpo, tienes suficiente fuerza para avergonzar incluso a esos primates. Incluso dudo que hayas necesitado algún hechizo para ayudarte. En primer lugar, todo músculos y nada de cerebro como siempre. Frustrada hasta el borde, Rin apretó los dientes con fuerza. Muy bien, me has empujado a esto. Con un ataque de ira, abandonó la idea de empujar la puerta ya deformada que amenazaba con romperse en cualquier momento y optó en cambio por saltar hacia atrás. Este movimiento repentino tomó a Lubia por sorpresa, lo que la hizo tropezar y estrellarse de cara contra el suelo. Un pequeño grito salió de su boca cuando la puerta también se rompió de sus bisagras. Mi cabeza, mientras Lupia luchaba por recuperar la compostura, Rin rebuscó en su bolsillo, buscando frenéticamente con los dedos el teléfono que Ayako le había dado. Recordando una ingeniosa característica del dispositivo del que su amiga no dejaba de alardear, intentó rápidamente localizar la aplicación deseada antes de que Lupia pudiera ponerse de pie. Cámara, ¿por qué hay una flor aquí? Ah, lentes, supongo que debe ser esto, ¿cierto? Lo entiendo. Al presionar rápidamente un botón, se escuchó un sonido de obturador, seguido rápidamente por un destello cegador de luz blanca. Lubia, al reconocer el sonido, se quedó paralizada y lentamente giró la cabeza hacia arriba para encontrar a Rin sosteniendo su teléfono plegable al revés con la cámara apuntándola directamente. El rostro de la rubia se puso ligeramente pálido mientras sus ojos se agrandaban mientras la persona que estaba frente a ella sonreía con suficiencia. Bueno, ¿podrías mirar eso? La digna heredera de Dilfeld se encuentra arrastrándose por el suelo como una campesina. ¿A qué sabe el suelo? Parece que te gusta mucho esta puerta en particular. Puedes tenerla si así lo deseas. Lubia se quedó en silencio por un momento, su cabello proyectaba sombras sobre sus ojos mientras susurraba con un tono gélido. Entrégalo. Inmediatamente. O afronta las consecuencias. Rin descartó el intento de intimidación de Lubia con una burla y puso los ojos en blanco. ¿Se supone que eso es una amenaza? Consideraré quemar esta imagen si me lo ruegas amablemente. Unas cuantas rondas de arrodillarte y un cofre o dos de gemas de alta pureza serán suficientes, tal vez. Solo entonces consideraré off. Absorta en su imaginación de material potencial para chantaje, no vio a Lubia quitándose los guantes y haciendo crujir los nudillos. En un movimiento rápido, Lubia se movió como el viento, alcanzó a Rin en menos de un segundo y la tiró al suelo con suficiente fuerza para sacarle el aire de los pulmones. Eso no fue una petición, gorila. Bórralo ahora mismo. Cállate, rubia tonta. Hago lo que quiero con lo que es mío. Además, ¿a quién llamas gorila cuando eres tú la que usa la violencia en primer lugar? Tú eres quien empezó esto, no yo. Ahora te enfrentas a las consecuencias, exigió Lubia, alcanzando el teléfono mientras Rin luchaba por mantenerlo fuera de su alcance. Su lucha se intensificó, cada una usando su fuerza para obtener la ventaja. Rin se encontró inmovilizada, su mano agarrando desesperadamente el teléfono mientras luchaba por respirar bajo los pechos de Lubia presionando contra su rostro.
Esta última se sonrojó por completo, no por vergüenza o enojo, sino por la presión sofocante que ejercía sobre ella y le hacía imposible respirar. Este hecho solo sirvió para enfadar aún más a Rin. Mientras tanto, Clown permaneció fuera de la casa con los brazos a la espalda, apartando la mirada de la escena hacia el sol poniente en la distancia. Bonita vista, murmuró, ignorando los ruidos que venían del interior. Con un campo delimitado alrededor del área, ningún extraño podía oír lo que estaba sucediendo, y su gran cuerpo impedía que alguien echara un vistazo. Al menos se está divirtiendo. Inclinó la cabeza justo a tiempo para esquivar sin esfuerzo un trozo de escombro perdido en la pelea. Acabas de dispararme un gancho al pecho. Deja de usarlos como armas para matarme. Mantengan esos bultos de grasa lejos de mi cara. Disculpa. Una hora más tarde, a las 2 les llevó un tiempo calmarse después de que Clown finalmente intervino. Después de una serie de disparos de Gande por toda la mansión, destruyendo casi la mitad de los muebles y destrozando también algunas ventanas, ambas chicas lograron llegar a un alto el fuego antes de derribar toda la mansión. Ahora sentada en la sala de estar, Rin vestía su suéter rojo de cuello alto y su falda corta, habiéndose cambiado de ropa y poniéndose algo más presentable a pesar de algunas de las marcas negras y azules que cubrían su rostro. Luvia, por otro lado, había cambiado su vestido del anterior azul océano a uno carmesí más nuevo, ya que el vestido anterior se había quemado y destrozado en su pequeña pelea. Cuando le ofrecieron una taza de té, Luvia tomó un sorbo antes de fruncir el ceño ante el sabor. ¿No tienen ninguna mezcla de alta calidad en esta casa? Este té sabe más a agua azucarada que a cualquier otra cosa. Lo último que recuerdo es que Japón es uno de los pocos países conocidos por sus excepcionales ceremonias de preparación del té. Ni me hagas hablar de eso, suspiró Rin, mientras se masajeaba las sienes para aliviar el dolor de cabeza que le provocaba tratar con esa persona. Sospechaba que su falta de sueño y sus numerosos golpes en esa zona también eran factores que contribuían a ello. Tienes suerte de que me haya molestado en prepararte una bebida. La mayoría de la gente no le serviría nada a sus invitados después de haber demolido prácticamente la mitad de su casa como un niño petulante. En verdad, el té que le ofrecían era solo una marca barata que había guardado en su armario y de la que se había olvidado durante los últimos meses. Originalmente lo había comprado para Kyrie cuando una vez le pidió té, pero ella no veía el sentido de usar sus hojas de alta calidad en alguien como él. Había comprado esta mezcla barata en el supermercado cuando se acercaba su fecha de vencimiento. Probablemente ya había expirado, pero dudaba que esta mujer se diera cuenta. Es así. El agua sola hubiera sido mucho mejor que esto. Sus manos ya empezaban a temblar, acercándose para disparar otra ronda de gandos a esta persona. Pero afortunadamente para Luvia, Clown se aclaró la garganta para llamar la atención de ambas chicas. Mi señora, no tenemos mucho tiempo. El sol ya se ha puesto, dijo mientras miraba hacia afuera a través de una de las ventanas rotas. El atardecer ya había pasado, dejando atrás una atmósfera oscura con la luz de la luna llena iluminando los alrededores. Bueno, tengo asuntos más importantes que atender después de esto, así que seré breve, afirmó, con la mirada fija en la chica que tenía delante. Vine a Japón para tratar un asunto personal de gran importancia para mí. No tiene nada que ver con la próxima guerra, ni estoy en ninguna misión de mi familia. Tengo un amigo que me ha estado preocupando en las últimas semanas, y he venido a ver cómo está y asegurarme de que no acabe muerto. No me di cuenta de que eras capaz de tener amigos, comentó Rin. Ignorando el comentario, continuó con su explicación. Solo me quedaré aquí un par de días, quizás una semana o dos como máximo, a menos que surjan asuntos urgentes de manera inesperada y me llamen de regreso. Entonces, Tosaka Rin, ten la seguridad de que no planearé ningún plan en tu contra ni intentaré ningún asesinato en nombre de otro maestro. Si esa fuera mi intención, ya estarías muerta. Por mucho que ansiara contrarrestar ese comentario con una respuesta mordaz y una andanada de insultos, Rin se contuvo. En el fondo, a pesar de su renuencia a admitirlo, reconoció que Luvia era una maga excepcional con experiencia real en el trato con otros magos, dado su origen en una familia de mercenarios. Si la rubia realmente había venido a Japón con malas intenciones hacia ella, sabía que habría habido poco que pudiera hacer para defenderse, excepto tal vez utilizar todas las herramientas a su disposición para sobrevivir o potencialmente incapacitar a Luvia el tiempo suficiente para escapar. Sin embargo, las posibilidades de tomarla desprevenida eran escasas y los riesgos eran demasiado altos para el gusto de Rin.
Además, el Gande de Lubia era innegablemente más potente que el de ella, y su destreza mágica general superaba a la de Rin. Bueno, a mí me parece que no es así. No te habría ofrecido nada si hubiera creído que tenías intenciones de hacerme daño, respondió ella con calma. Pero debo admitir que la idea de que visites a un amigo me parece, en el mejor de los casos, bastante dudosa. Hasta donde ella sabía, no había ningún mago registrado en Fuyuki que pudiera tener alguna conexión plausible con la heredera de Dilfeld. No podía serlo haber, o lo habrían mencionado directamente, probablemente como un alarde. Y ciertamente no era nadie como el falso sacerdote o cualquier otra persona asociada con la iglesia estacionada aquí. Tal vez tenía conexiones con la persona detrás de los ataques de los monstruos quimera. No, no podía ser eso. Lupia no sería tan tonta como para admitir tener vínculos con semejante individuo, especialmente cuando tales noticias podían ser fácilmente reportadas a la torre del reloj. ¿Te importaría ilustrarme sobre quién podría ser ese amigo tuyo? ¿Eh? La rubia alzó una ceja, perpleja. ¿Qué quieres decir con quién es? Es literalmente el único. Espera un minuto, ¿de verdad no tienes idea de quién vive en tu propio territorio, verdad? Su declaración transmitía más desconcierto que burla, pero no disuadió a Rin de fulminarla con la mirada. Interesante, muy interesante de verdad. Con esta revelación, Lupia no tenía intención de divulgarle la identidad de Shirou Emiya a Rin. El hecho de que alguien como él viviera justo debajo de las narices de Rin y asistiera a la misma escuela sin duda sería un golpe para el orgullo de Rin si se enterara. Ese impacto se volvía más significativo cuanto más tiempo pasaba esto. Entonces, con una sonrisa satisfecha, Lupia colocó la taza de té vacía de nuevo sobre la mesa y apoyó la barbilla en el dorso de su mano. En circunstancias normales, con gusto te habría dicho su nombre. Pero como somos amigos, y él puede o no estar involucrado en la próxima guerra, sería una tontería por mi parte revelar más de lo necesario. Tendrás que resolverlo por tu cuenta. Después de todo, como segundo propietario de la ciudad, es tu responsabilidad manejar estos asuntos y no la mía. La comprensión de que otro mago había vivido bajo sus narices todo este tiempo golpeó a Rin como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo no se dio cuenta? La sonrisa condescendiente de Lubia y su comportamiento arrogante dejaron muy en claro que estaba disfrutando de su ignorancia ante algo que debía haber sido bastante obvio. No me vienen nombres a la mente, pensó la chica para sí misma. Estoy segura de que ni siquiera Kirei mencionó que otro mago viviera aquí. No sabía que viviera en Fuyuki, y Shinji definitivamente no posee ni un ápice de energía mágica, así que no puede ser él. Quizás esta persona llegó recientemente y se está escondiendo deliberadamente de mí. Tengo que descubrir la verdad sobre esto, de una forma u otra, y pronto. Otra fuente de estrés se sumó a la mente ya agobiada de Rin. No esperarás sinceramente que crea eso, ¿verdad? Fácilmente podrías estar mintiéndome, replicó Rin, con la voz teñida de escepticismo. No me incumbe que me creas o no, dijo Lubia con desdén. Solo te estoy contando el motivo de mi llegada, y debes saber que no tomo mis palabras a la ligera. Tengo muchas cosas de las que ocuparme en lugar de participar en esta guerra, y estoy bastante segura de que lo mejor para ti sería que no me involucrara. Conociéndote, probablemente estés esperando convocar a un saber para que gane la guerra por ti. Como si alguien de la clase saber pudiera acercarte a la victoria en primer lugar. Te sugiero que te concentres en permanecer con vida en lugar de ser la más fuerte, Rin. Los demás se suicidarán en el proceso, y eso te dejará como la última en pie. ¿Tomado nota? Pensó Rin para sí misma, aunque al principio dudó, pero aún así se obligó a decirlo de todos modos. Por tu tono, déjame adivinar, ya tienes una idea de quiénes serán la mayoría de los maestros o incluso el tipo de servants que esperan convocar. Es de mi mayor interés conocer esa información, es parte de mi trabajo, podría decirse. No puedo conocer las identidades de cada maestro y sus planes, obviamente, pero sí, tengo una idea sobre la mayoría de sus identidades, y he notado que pasaste por alto cierto hecho, y es un problema evidente. El hecho de que haya un lord que posiblemente será parte de esta guerra e ir contra él es la situación menos ideal para mí incluso si ganara. Agregó, pero se sorprendió al encontrar a Lubia reír antes de negar con la cabeza. No es eso. Depende de ti decidir cómo abordar este asunto, y yo no me entrometeré en esos asuntos. No, lo que intento darte a entender es que tienes la impresión de que nadie ha convocado a ningún servant hasta ahora. Eso sobresaltó a Rin, ¿eh? Estás bromeando, ¿verdad? Eso es literalmente imposible que suceda. Es demasiado pronto para que se convoque a algún servant para empezar.
Eso dices, pero si no recuerdo mal, ¿no era una regla que cada guerra ocurriera 60 años después de la última? Ya sabes, básicamente, dándole al Grial suficiente tiempo para recuperarse. Se suponía que era una regla estándar inquebrantable, pero aquí estamos apenas una década después con la quinta guerra del Santo Grial. Las reglas se pueden doblar o cambiar según muchos factores diferentes, y cuándo o cómo se puede invocar a un Servant puede variar. Es por eso que te digo que estés alerta, porque no estás tan segura como te gustaría creer, dijo Lubia mientras se levantaba y se preparaba para irse. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la joven se detuvo en seco al recordar algo en particular. Clown. Con un chasquido de dedos, el hombre corpulento sacó una pequeña caja y la colocó frente a Rin, para gran confusión de esta última. Lubia ocultó su sonrisa detrás de un abanico de papel y observó con regocijo cómo se desarrollaba la reacción de sorpresa de Rin, mientras su guardaespaldas abría la tapa. La codicia y la alegría brillaron en los ojos de Rin, lo que le hizo más difícil contener la risa. Tómalo como un pequeño gesto de gratitud por recibirme tan amablemente. Es de buena educación visitar siempre a un segundo dueño y traerle regalos, después de todo, ¿no? Un pajarito me contó sobre cierta carta que alguien envió hace no mucho tiempo. Aunque estaba demasiado ocupado para leerla, era bastante obvio cuál habría sido el contenido de esa carta en primer lugar. La sangre de paloma es un bien escaso incluso para mí. Ahora, me despediré, así que pasa una buena noche, Tosaka Rin. Break, Fuyuki, Distrito Comercial, Bazet. Fue impactante, por decirlo menos. Shirou no podía creer lo que veía mientras miraba el cuerpo de la mujer caída frente a él. Cuidado, maestro. Antes de que pudiera correr hacia ella, Rider extendió los brazos y le impidió seguir adelante, sosteniendo firmemente en su mano una daga encadenada mientras señalaba el área detrás de la mujer caída. Rider observó conmocionada cómo, desde el fondo, varios ojos rojos brillaban en la oscuridad y de ellos provenía el sonido de un traqueteo. Estamos rodeados. Justo cuando ella dijo, él notó al instante que sus alrededores estaban llenos de los mismos ojos brillantes y el sonido de innumerables pisadas huesudas acercándose. No mucho antes, de la oscuridad emergieron docenas y casi cientos de criaturas esqueléticas andantes. Demasiado grandes y con cuernos para ser consideradas humanas, de color grisáceo en lugar de blanco. ¿Qué diablos son esas cosas? Estaba seguro de que no eran monstruos quimera ni nada de ese tipo. La sensación que le produjeron era demasiado espeluznante para su gusto. Una horda de esqueletos humanoides y animales, todos caminando hacia ellos, algunos sin cabeza e incluso brazos, otros con parte de ellos rotos pero aún capaces de mantener su pie. Muchos de ellos empuñaban lo que parecían ser espadas hechas de piedra y acero simple y oxidado. Invocaciones, familiares no muertos por lo que parece, respondió Rider, a lo que Shirou se puso visiblemente nervioso y mucho más atento a su entorno. Inmediatamente sacó una pistola y apuntó a la espalda, asegurándose de que no los atacaran por sorpresa. ¿Qué planean hacer? Shirou se tomó unos momentos para pensar cuidadosamente cuál sería su próximo paso, con Rider detrás de ellos pacientemente con sus armas listas mientras él se concentraba en el cuerpo de Bazet. Esta última estaba magullada y no parecía estar en la mejor. ¿Crees que podremos recuperarla sin que nos abrumen? Será mejor que la dejemos, sugirió la mujer, recibiendo una mirada de insatisfacción del chico que la hizo suspirar. Puede que parezcan temibles, pero no creo que esas creaciones supongan una amenaza para mí. Se escuchó un fuerte estallido a su lado. Shirou sostenía una pistola con el cañón humeante mientras observaba cómo una bala acababa con 4 esqueletos en una sola línea de disparos sin ninguna dificultad. Incluso el chico se sorprendió por la facilidad con la que fueron destruidos. Eso fue más fácil de lo esperado. Son monstruos débiles, dijo Rider, preocupada principalmente por lo que se escondía más allá de esta horda, sus sentidos tratando de localizar a la persona responsable de haber traído este ejército en primer lugar. Vamos, no podemos perder el tiempo o la matarán. Estaba demasiado preocupado por esta mujer como por su propia seguridad. El hecho de que tuviera o no una servant como ella a su lado no significaba que pudiera ignorar por completo cualquier otra amenaza menor. Pero Rider no dijo nada más, después de recibir sus órdenes, levantó las dagas y desapareció de su lugar. Shirou se sobresaltó, quedó en shock al ver que ella había desaparecido ante sus ojos, moviéndose tan rápido que ninguno de sus sentidos pudo captar el más mínimo rastro de ruido, presión del viento o cualquier otra cosa. No era diferente a la teletransportación. Vio fragmentos de huesos y acero volar por todas partes cuando ella reapareció en medio de la horda.
Un solo movimiento de sus piernas tenía suficiente fuerza y velocidad para destruir instantáneamente a docenas de personas con un solo golpe. Shirou protegió su rostro de la presión del viento y de los fragmentos de hueso que volaron por todos lados. Asombrado, completamente maravillado por el poder que Rider mostraba, pero que ejecutaba con tanta gracia que él quedó momentáneamente fascinado por ello. Ninguno de estos esqueletos era capaz de acercarse a ella antes de ser aplastado. Incluso con una venda en los ojos se hizo evidente que nada escapaba a sus sentidos, capaz de apuntar cada uno de sus lanzamientos de clavos con precisión y pura brutalidad. Sin mencionar que era muy probable que todavía estuviera conteniéndose. Maldita sea, este no es el momento de distraerse. Se dio una bofetada, dudando al principio de usar sus armas contra tantas criaturas, por lo que optó por algo más práctico. Trace, on. Sus manos brillaron de color verde mientras la energía mágica se reunía antes de tomar la forma de una katana, optando por guardar sus balas y energía en caso de que se agotara. Corrió al lado de Basset, el área había sido despejada en su mayor parte gracias a Rider, cortando a través de un esqueleto tras otro con facilidad. La hoja reforzada cortó fácilmente los huesos como si fueran mantequilla, eliminando constantemente los pocos que quedaban hasta que estuvo justo al lado de ella. La tengo. ¿Qué hacer ahora? Una parte de él quería regresar a su casa y ofrecerle a Basset el tratamiento que necesitaba, pero otra parte se negaba a permitir que esas criaturas vagaran por la ciudad más tiempo del necesario. Me quedaré atrás, dijo la Servant con los ojos vendados, adivinando las preocupaciones de su maestro y aterrizando a su lado. Todavía hay más de ellos, llevará algún tiempo destruirlos a todos. Eso no era algo que Shirou quisiera escuchar. ¿Dejarte atrás? Por supuesto que no lo haré. Dijo en voz alta, haciendo que Rider se congelara por un segundo por su respuesta, incluso con la venda puesta podía decir que ella lo estaba mirando con el ceño fruncido, disgustada por su respuesta. Pero él sabía lo que diría a continuación y continuó hablando. No me traigas los roles de Servant y maestro, no me importan. Si te dejo atrás puede ser el objetivo de quien esté detrás de esto. Hay más de ellos, señaló una vez más el área que había despejado anteriormente. Más criaturas de ese tipo aparecieron sin cesar, los huesos esparcidos se dispersaron en cenizas y dos más ocuparon su lugar. ¿Quién demonios podría mantener semejante hechizo? Shirou se estaba preocupando. A diferencia de mí, tú te cansarás, lo que también me afectará. Puedo seguir ocupándome de ellos durante unas horas con más eficacia, y tú no puedes proteger a esta persona todo el tiempo. Entendió ese punto, sus reservas no eran ilimitadas de ninguna manera, todo lo contrario incluso. Habiendo visto lo lamentable que era su pozo comparado con personas como Lubia e incluso Rin que tenían mucho según el primero. Proporcionarle a Rider un flujo constante mientras abusaba de su propio tracing era simplemente buscarse problemas. Lo sé, pero, tenía miedo de que algo le pasara. Sonaba infantil e incluso irracional temer por la seguridad de alguien tan poderoso, pero no podía dejarla ir, sin importar qué. Yo, todavía puedo ayudar. Mi hechicería puede ser muy limitada, pero puedo confiar en mi resistencia. Si 1000 balas no son suficientes, entonces simplemente los cortaré en pedazos. ¿No se supone que el papel de un maestro es brindar apoyo a sus servants? Si tuviera que luchar con una espada durante horas, que así fuera. Cierto, era ese sentimiento de impotencia lo que despreciaba. Ser salvado una vez más por la acción de otro, así no era como podría lograr su sueño. Rider no dijo nada, sus brazos se agitaron alrededor de las dagas encadenados y atravesaron a docenas de familiares mientras Shirou descargaba un cargador completo sobre la horda que se acercaba. Arrojó la pistola a la espalda antes de sostener la katana con firmeza. No me subestimes, Rider. Simplemente no arriesgues tu vida por mí, por favor. Puedes resultar gravemente herido, maestro. Un Servant puede curarse en cuestión de horas. Está bien, puedo recibir algunos golpes en tu lugar, así que puedes usarme como escudo si quieres. He sobrevivido a perforaciones en mis órganos en el pasado, así que unos cuantos huesos rotos y cortes no son nada. Dudo que hagan tanto daño como el que Basset infligiría, dijo sin dudarlo en absoluto, incluso teniendo el valor de sonreír con confianza, sus ojos completamente libres de miedo y autoconservación que a Rider le resultaban inquietantes. Ella simplemente no podía entenderlo. Ella existía como un espíritu, habitando temporalmente una forma física para servir a un maestro en una guerra por un deseo.
Su deseo persistente de ayudar a todos, incluso a costa de pasar por alto su propio bienestar, la dejó desconcertada e incapaz de comprender sus acciones. Un pensamiento que surgió en su mente en el pasado ahora regresa, pero esta vez con más peso que nunca. Tal vez ella había sido demasiado indulgente con él, demasiado complaciente, lo que podría haberle impedido darse cuenta de la verdadera naturaleza del monstruo que había invocado. Con suerte, una vez que supiera este hecho, llegaría a comprender la ingenuidad de algunas de sus creencias. Había algo muy mal con su maestro y era en momentos como estos que ella era capaz de percibir esos aspectos. Está bien, pero después de que esto termine, tenemos mucho de qué hablar, cedió, sacudiendo la cabeza internamente ante la terquedad de su maestro. Pero si se vuelve demasiado peligroso, te sacaré de aquí a la fuerza, con o sin esta mujer. Shirou sonrió con confianza. No te preocupes por eso, me aseguraré de tener cuidado. Sus palabras fueron interrumpidas abruptamente cuando sus sentidos y los de Rider se volvieron locos. Una poderosa luz emanó de debajo de sus pies, tomándolo desprevenido, sin tener tiempo suficiente para hacer nada. La última imagen que el pelirrojo pudo percibir fue un círculo mágico púrpura gigante, que contenía innumerables personajes en movimiento que giraban a su alrededor, reuniendo una asombrosa cantidad de energía. Off. Rider, por otro lado, reaccionó rápidamente, priorizando a Shirou y empujándolo a él y a Bacet justo a tiempo antes de que toda el área a su alrededor diera paso a un pilar de luz gigante que se estrellara contra su cuerpo. Un fuerte estruendo resonó por las calles y los coches y las ventanas se rompieron por la onda expansiva, empujando a Shirou aún más hacia atrás hasta que su espalda chocó contra una pared. ¡Aruk! Gimió, sintiendo que le zumbaban los oídos, pero más preocupado por algo más que su propio estado. Rider. Gritó, llamando a su servant, con la mente agitada por la preocupación mientras miraba a su alrededor. Sus emociones estaban al borde de volverse locas al darse cuenta de lo que acababa de pasar una vez más, casi haciéndolo ver rojo. Sin embargo, su corazón se detuvo al oír una suave voz que venía de arriba. Oh, Dios, casi derramé una lágrima ante una conversación tan conmovedora entre el maestro y el servant. Hubiera sido una excelente obra de teatro. Desafortunadamente, tuve que interrumpirla. Después de todo, mi tiempo es valioso. Esperaba eliminarte primero, aunque al final funcionó de todos modos. Su atención se dirigió hacia la luna llena en el cielo, donde una figura flotaba en el medio con alas. No alas, sino más bien una gran capa de algún tipo extendida para parecerse a algo similar a alas. Una figura encapuchada cuyos rasgos estaban ocultos, dejando solo un par de deliciosos labios sonrientes y algunos mechones de cabello de color púrpura azulado asomando. No necesitaba hacer ninguna pregunta, pues sus instintos ya le gritaban sobre la naturaleza de esta mujer. Un servant,